Bienvenidos al capítulo 179 de este cuarto año, de esta cuarta temporada de Batalla Cultural. Los últimos días ha habido un conflicto bélico en Medio Oriente desatado entre Israel, Irán, Estados Unidos y más participantes, de los cuales vamos a ver qué implicancia tienen y demás. De la mano de Agustín Laje y Carlos Rucauf, que van a analizar en 3 videos, en 3 lives, cómo viene el paso a paso y cronológicamente cómo vienen ocurriendo los acontecimientos. Acompáñenme. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Empezamos a hablar sobre la situación de Irán un poco tarde porque me encuentro fuera de mi casa, estoy de viaje laboral, en este caso en Buenos Aires, haciéndome cargo de cosas de la Fundación Faro y la situación política en Argentina, pero más bien tarde que nunca. Por lo tanto, tenemos esta que es nuestra primera transmisión para cubrir los hechos en Irán, que lo vamos a compartir además con el doctor Carlos Rucauf. Sean todos bienvenidos. Como siempre, les invitamos a que nos dejen su like, que comenten en el chat y que disfruten de los análisis, que son análisis que han venido anticipando estos sucesos. El día sábado, como ustedes saben, se dio finalmente el ataque del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, contra la teocracia iraní del ayatolá Jamenei, quien terminó siendo muerto junto con numerosísimos funcionarios de dicho régimen. La cosa en este momento está al rojo vivo y para poder analizarla tenemos como invitado especial a Carlos Rucauf. Carlos, querido, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Cómo te va? Muy bien, contento de estar otra vez contigo. Sí, efectivamente, esto es un antes y después. Es un antes y después en la historia del Medio Oriente porque la decisión del presidente de los Estados Unidos es acabar con la teocracia iraní. No es solamente un ataque como fue en su momento Martillo de Medianoche, ustedes recuerdan cuando bombardeó las 3 centrales de enriquecimiento de uranio. Donald Trump había dado un plazo de 10 días de ultimátum a Irán para que aceptara los 2 temas que venía planteando en Ginebra los Estados Unidos. No eran temas absurdos, eran temas razonables. Uno, que no enriqueciera uranio, sino que aceptara el pedido o la ayuda que le había hecho en su momento Rusia de enriquecer uranio en Moscú y devolvérselo a un nivel que aceptara todo el mecanismo de las organizaciones internacionales para que fuera para usos pacíficos. El segundo es que no tuviera una estructura misilística capaz de hacer desaparecer a Israel. Bueno, yo dije la semana pasada que la última oportunidad de Irán para no perder la vida y no perder el poder era el jueves. Bueno, el jueves en Ginebra se fracasó, se hizo una reunión extra que pidió Trump el día viernes y ahí se fracasó. Y esa noche se cumplían los 10 días del ultimátum de Donald Trump. En la madrugada comenzó esta operación simultánea de Estados Unidos y de Israel que está en curso y que ya te adelanto, toda la información que yo tengo es que va a ser larga. Este fue una parte del mensaje que dio Donald Trump después de que se realizara el primer ataque, un mensaje que de alguna forma revela parte de su plan porque llama al pueblo iraní a alistarse para tomar el poder. Es decir, en este caso hace transparente que su intención es modificar el régimen que en Irán es teocrático, si mal no recuerdo, desde la década del 70 aproximadamente, Carlos, ¿no? Así es, así es. Vamos a ver esto, que es un fragmento corto de este discurso que dio Trump con una gorra puesta en la cabeza que dice Estados Unidos. Miren esto. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. ¿El plan en qué consiste, Carlos? El plan es, en primer lugar, destruir toda la capacidad misilística de Irán y, en segundo lugar, impedir que pueda tener una bomba nuclear. Y en esto se ha producido algo muy importante. Yo tuve la oportunidad de discutir en muchos medios de comunicación españoles con gente que decía, bueno, pero atención que va a aparecer acá China y Rusia. Bueno, lo que hicieron China y Rusia es sacar 2 comunicados lamentando la acción y pidiendo el diálogo. Rusia efectivamente le vendió antes una gran cantidad de armas ofensivas y defensivas. China sacó un comunicado que es un típico comunicado de Wang Yi, el canciller chino, que yo siempre te digo fuma bajo el agua, que dice es muy importante preservar la economía internacional. ¿De qué está hablando China? Hagan lo que quieran, pero déjenme que llegue el petróleo. Uno de los acontecimientos más importantes desde que empezó este conflicto armado ha sido la muerte del ayatolá Jamenei, con quien se especuló mucho porque al principio el régimen iraní negó que hubiese estado entre los objetivos del bombardeo. Ellos habían dicho que lo habían evacuado, pero pronto se supo
que efectivamente había sido muerto junto con ministros y otros funcionarios más. Este fue el tuit que publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social, que traducido al español dice así, dice: Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo en estrecha colaboración con Israel, ni el de los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Escuchamos que muchos de sus CGRI, que supongo que son de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche, ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte. Esperemos que la Guardia Revolucionaria y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece. Este proceso debería comenzar pronto, ya que en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país han quedado profundamente destruidos y aniquilados. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Medio Oriente y, de hecho, en el mundo. Este es el comunicado en Truth Social del presidente Trump, que además afirma que los bombardeos continuarán. Ahora, te hago una pregunta, Carlos, y es que, según entiendo, en Irán hay dos fuerzas armadas. Por un lado, las Fuerzas Armadas propiamente dichas, y por el otro lado, la Guardia Revolucionaria, que tiene tanto poder como las Fuerzas Armadas regulares. Esto entiendo que es un dispositivo de la revolución iraní para darse fuerza y poder evitar un cambio de régimen. Si el ejército, por ejemplo, en algún momento quisiera traicionarla, tendrían su propia fuerza, que es la revolucionaria. ¿Estados Unidos hasta ahora ha atacado al ejército iraní o se ha limitado a la Guardia Revolucionaria? Qué interesante tu pregunta, tan racional. El eje central del ataque ha sido la Guardia Revolucionaria iraní, pero también el ministro de Defensa de Irán, que ha muerto. En 30 segundos tuvieron 30 bajas, que fue toda su cúpula. Lo que ocurrió, ahora está diciendo Irán que murió en sus oficinas, Jamenei. En realidad, a Jamenei y a la cúpula la llevaron a un búnker que presumían que era invulnerable. Bueno, Estados Unidos los voló a todos juntos. Ya de búnkeres invulnerables conocemos que no existen para las Fuerzas Armadas de Israel o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y me imagino tampoco para las chinas o las rusas, porque tienen bombas perforantes. Ustedes recuerden cuando en su momento Israel mató a toda la cúpula de Hezbollah, que estaba en el Líbano, en un sótano que tenía doble sistema de concreto y en el medio una capa de aire. Bueno, un primer misil golpeó el edificio y un segundo misil tenía la bomba perforante. Cuando hizo martillo de medianoche Trump, también ocurrió lo mismo, lo explicamos en tu canal, una primer bomba perforante, atrás la bomba que rompía lo que había dejado sano la bomba anterior. Así que están decapitados, pero ¿qué pasa? Que ya se había tomado la decisión por parte de Jamenei la semana pasada, yo lo conté contigo, que la posibilidad de decapitar la cúpula se armaba lo que se llama estructura de conducción mosaico. Es decir, si no hay cúpula, cada comandante tiene la posibilidad de actuar por las de él. Así está ocurriendo. Pero ¿qué pasó? Al tener esa facilidad, la Guardia Revolucionaria iraní, que efectivamente, como vos decís, son los fanáticos, son los que están dispuestos a morir en el intento, empezó a atacar bases norteamericanas en países árabes. Y esto ha roto la coalición árabe histórica, porque todos, desde Arabia Saudita a Qatar, de los Emiratos a Omán, todos se han quejado diciendo: estuvimos haciendo de intermediarios, estuvimos tratando de evitar esto y ahora nos bombardeás en nuestro territorio. Ha habido víctimas árabes, víctimas colaterales del ataque a estas centrales de la acción militar norteamericana, que habían sido vaciadas previamente de personal, con lo cual fue un ataque absolutamente absurdo. Lo que sí tiene bajo su control en este momento la Guardia Revolucionaria iraní es el estrecho de Hormuz. Y esto es lo que ha ordenado Trump, que tiene que cambiarse en las próximas 24 horas. Ya voy a volver al tema del estrecho de Hormuz porque me interesa también que describamos para el público por qué es tan importante geopolíticamente, económicamente dicho estrecho. Pero antes, volviendo un poco a lo de los bombardeos que cayeron sobre Qatar, Abu Dhabi, Dubái, los objetivos de estos bombardeos eran establecimientos de los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, eran bases norteamericanas. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, uno de los misiles en Bahrein cayó fuera del recinto de la estructura de defensa norteamericana o fue volteado por una estructura, contar lo que apareció en esta guerra como estructura de defensa nueva norteamericana israelí, pero lo cierto es que mató a dos personas, a dos ciudadanos árabes que estaban cerca del lugar, y lo mismo aparece como que ha ocurrido en Saudi Arabia. ¿Y por qué te digo aparece como que ha ocurrido?
porque no ha habido información oficial de Riyadh. Pero la versión es que han muerto varios. Y te quiero decir algo que es muy importante. En este momento, en Arabia Saudita se está haciendo las procesiones del Ramadán. Claro. Entonces, acá se da la cosa absurda de que un país que se dice cabeza del mundo islámico ataca en Ramadán a otro país islámico, aunque sea con la excusa de atacar a los Estados Unidos. ¿Quiénes son los aliados que tiene Irán en pie para poder defenderse o está ya absolutamente solo? Porque hablamos de Rusia, China, con un comunicado muy tibio, pero ¿quién podría levantar sus armas en favor de Irán en este momento? Yo creo que vamos a ver en las próximas horas o días una acción de Hezbollah. Ok. Hezbollah, según la información que yo he recibido, tiene todavía más de 4.000 misiles en su poder. Y lo que se espera en algún momento de las próximas horas o días es lo que se llama un ataque iraní por saturación. Pero ningún país árabe está participando de la acción militar de Irán. Te quiero preguntar, antes de ir al tema del estrecho de Hormuz, por este hombre, quien está viendo en pantalla es el príncipe heredero de Irán, llamado Reza Pahlavi. Ha enviado un mensaje donde se suma a instigar al pueblo iraní a que tome el gobierno, a que aproveche esta situación, es decir, se suma a la misma lógica del presidente Trump. Quiero que veamos algunos segundos de este comunicado para después conversar un poco sobre quién es esta persona y si está trabajando codo con los Estados Unidos o es una persona que viene por otro lado. Vamos a verlo. همیهنانم علی خامنه‌ای ضحاک زمانه اهریمنی که چند هفته پیش فرمان کشتار ده‌ها هزار تن از بهترین فرزندان ایران را صادر کرده بود از بین رفته است. با مرگ خفتبار او و بسیاری از منسوبان و وابستگانش جمهوری اسلامی نفسهای پایانی خود را می‌کشد. با اراده و دلاوری شما به زودی به زباله‌دان تاریخ روانه خواهد شد. ملت بزرگ ایران به دنبال سقوط کامل جمهوری اسلامی است و ما این رژیم اهریمنی را ساقط خواهیم کرد. پیام من به مقامات باقی مانده این جمهوری وحشت این است: تسلیم ملت ایران شوید. وفاداری خود را به برنامه من. Bueno, hasta ahí nomás. Este es un príncipe heredero que data de que de la vieja monarquía, es de la línea sucesoria. Claro, es el hijo del último Shah. Reza Pahlavi, el último Shah, el famoso Shah que se casó con la actriz Faradiva, que fue en la época de que yo tenía tu edad, el gran escándalo de la época. Este es un hombre que se educó en Estados Unidos, que es reservista del ejército norteamericano, que tiene muchos contactos en la cúpula del Partido Republicano, pero un detalle importante que ustedes tienen que saber es que nunca consiguió una entrevista con foto con Donald Trump. Ajá. Y tiene una inmensa capacidad de lobby. Ha intentado que lo reciba, aunque sea en Mar-a-Lago, para una foto de oportunidad. Trump no se la dio. Digamos que una fuente mía me dijo, está unos escalones por debajo de Corina Machado. While they use a devastating tactic called time on target. Perdón que entró algo con Está bien, pero es buenísimo. No, además es un impacto que vale la pena que después lo mostremos, pero te cuento entonces del príncipe heredero de Irán. Sí. Estados Unidos quiere acabar con la estructura de conducción actual de Irán, pero no está dispuesta a, digamos, imponer hoy un candidato que lo reemplace, porque esto es un hilo muy delicado de la relación bajo la mesa, sotto la tavola, como dicen los italianos, entre Wang Yi, el canciller chino, y Marco Rubio. Son dos jugadores que no jugarías con ellos al póker porque tienen la capacidad de ocultar mucho de lo que piensan. Me parece que por ahora la decisión que está absolutamente clara es, van a terminar con esta gente. Ahora, si hay, por ejemplo, un golpe de Estado y el ejército toma el poder y un grupo moderado de religiosos está en el poder y hacen las paces con Israel y solucionan el tema del aprovisionamiento petrolífero y gasífero, van a ser tratados como de él. Van a ser tratados como de él. Si esto es, los vamos a tener ahí y si perturban, si molestan, los cambiamos. Carlos, hay una serie de videos que se han vuelto muy virales en las redes sociales en estas últimas horas y es el pueblo iraní saliendo a las calles a festejar. Incluso hay imágenes que parecen surrealistas porque mientras caen bombas, caen misiles,
y se levantan las inmensas columnas de humo, vemos a la gente saltar, abrazarse y llorar de alegría. Voy a poner algunos de estos videos, pues son un montón nada más, pero para ilustrar al público de lo que estamos hablando, porque por ahí mucha gente no ha visto este tipo de videos. Y después te quiero preguntar cuál es el grado de consenso que puede llegar a tener en Irán lo que está haciendo Trump, o dicho de otra forma, ¿hay capacidad para este pueblo sufriente de tomar el poder como pretende Estados Unidos? Miremos este video. Bueno, hemos visto cosas así, hemos visto chicos en las escuelas diciendo amamos a Trump, a las mujeres incendiando las fotos del Ayatolá. Hemos estado viendo este tipo de imágenes en las últimas horas por todas partes. ¿Este pueblo tiene la posibilidad real de hacerse del poder como pretende Estados Unidos? ¿O hay una porción muy importante del pueblo que nosotros no estamos viendo en estos videos y que estaría dispuesta a dejar su vida para defender la revolución teocrática? Bueno, vamos por parte. Primero, todo depende del deterioro militar y de la Guardia Revolucionaria que se produzca en este comienzo de un ataque. Yo les quiero reiterar que la información que yo tengo de una fuente altísima de Washington es que Trump ordenó que esto no pare hasta eliminar toda posibilidad de que vuelva a tener Irán posibilidad de atacar a Israel. Esto es terminante esta decisión estratégica de Donald Trump. Ahora, ¿cuánto va a llevar eso? No lo sabemos. Está muy claro que hay muchísima gente que odia a Khamenei y también muchísima gente que lo ama, porque estamos hablando de una cuestión que tiene componente religioso. Es decir, a los chicos en las madrasas les enseñan que el sumo ayatolá es Dios. La relación entre el sumo ayatolá de Khamenei con ese pueblo es idéntica a la nuestra con el Papa. El tema es que nosotros no somos tan fanáticos, porque además no nos educan en las escuelas de chiquitos, sino que además todo Occidente se ha laicizado y habla generalmente de otras cosas. La cultura woke vino a destruir mucho de lo que era nuestra religiosidad. Por eso a veces vos escuchás a algunos líderes, como dijo en su momento el propio Trump, que lo que está en juego aquí es la civilización, que la invasión en Europa del islamismo hace que la civilización judeo-cristiana esté en la lucha central del siglo XXI. Bueno, yo te digo, no hay hoy certeza de la evolución de los acontecimientos y como siempre decimos, damos noticias, no hacemos suposiciones. Acá dijimos hace 10 días que Trump iba a atacar en Irán. Yo lo dije en la televisión española, lo dije en la televisión argentina, el ataque se va a producir. Sabemos ahora que el ataque va a seguir hasta acabar con la capacidad militar de Irán, pero no sabemos hasta dónde Trump va a autorizar acciones que impliquen algo que hasta ahora nunca hizo y yo personalmente creo que no va a hacer, que es bajar soldados norteamericanos al territorio. Yo no creo que haya ocupación territorial por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas porque sería un riesgo de víctimas. Y si no hay presencia militar norteamericana en el terreno, obviamente la lucha interna va a ser bastante más pareja de lo que pueda parecer, porque hoy cada uno muestra lo que está ocurriendo. Esto que vos ves ocurre, pero también ha habido una manifestación de apoyo a Khamenei y de lágrimas por la muerte de Khamenei. Tenemos que ver esto con la objetividad, como siempre le hemos dicho. Estamos ante un hombre que está convencido, Donald Trump, que tiene que barrer el demonio de estos tiempos. Y por eso y esto es muy importante que se lo digamos a la gente, en estos primeros 2 meses del año que hoy terminan, Donald Trump terminó con Maduro, terminó con el más peligroso narcotraficante del mundo, que era el Mencho en México, y ahora terminó con Khamenei, que todo el mundo te decía, cualquier periodista en el mundo que discutía te decía, no, ¿qué van a hacer con Khamenei? Y todo eso lo hizo ante el absoluto silencio de China y Rusia. Lo hemos dicho muchas veces acá. Entonces, estamos ante un tipo que está convencido, Trump está convencido, que él es una especie de ciclón que va a limpiar la basura de la tierra. No va a parar hasta que termine con esta gente que gobierna Irak. Recién mencionabas que no te parecía factible que Estados Unidos desplegara tropas en el terreno. Para esto tengo entendido que necesitaría el apoyo del Congreso, ¿cierto? Un Congreso que tiene que redefinirse en noviembre en las elecciones que serían muy complicadas para Trump, como lo son para cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, que habitualmente pierden las elecciones de medio término. La popularidad de Trump, hasta donde entiendo, no es demasiado alta en este momento en los Estados Unidos.
¿Pensás que esto puede tener un impacto decisivo para lo que ocurre en noviembre? ¿Tenés datos sobre cómo se está recibiendo esto en el pueblo norteamericano? No, pero no, es verdad lo que vos decís, los presidentes pierden las elecciones de medio término, pero no los comandantes en jefe en guerra. Exactamente, Y otro exactamente. tema Bien, muy importante, que a mí me han dicho también, una fuente altísima de Washington, es sí. cuando terminemos con esto, el jefe toma Cuba. Wow. Y eso significa algo muy importante en las elecciones norteamericanas. De acá a el momento del 3 de noviembre falta un montón en el Sí. medio de un país que está dispuesto, con su comandante en jefe, a acabar con sus enemigos históricos. Y Mm, cada vez que acaban con un enemigo, yo estoy convencido que los norteamericanos lo aplauden. mm, Puede ser que la cúpula del Partido Demócrata, Kamala Harris, y del sector de izquierda del Partido Demócrata esté con una actitud negativa, pero si ustedes después buscan sí, el fantástico discurso del Estado de la Unión que ha hecho Donald Trump, que sí, evidentemente ahí estaba la campaña, porque los sí, suyos gritaban y saltaban y los otros abucheaban o se quedaban con los brazos cruzados, hubo un momento en sí. que todos se pararon a ovacionar, que fue cuando condecoró al jefe del equipo de helicópteros que capturó a Maduro. Está Entonces, duro. atención que los norteamericanos saben perfectamente, y los políticos saben más que nada, dónde están los límites de estas discusiones. Podés discutir muchas cosas con Trump. Por ejemplo, podés discutir y ganarle el tema de la forma en que han capturado a inmigrantes ilegales, lastimando y en un caso matando a un ciudadano norteamericano. Right. Se lo gritó una representante en el Parlamento, cuando estaba hablando Trump, vos mataste a un norteamericano. Esa es una cosa que Trump realmente se siente muy molesto que se lo digan. Y en consecuencia, por eso mi teoría es que él no va a bajar tropas a Irán, porque una cosa es matar al enemigo y otra cosa es que regresen los ataúdes con la bandera norteamericana a los pueblos de los Estados Unidos. Bien, tenemos casi 17.000 personas en vivo, es un éxito total esta transmisión. Los invitamos a que nos dejen su like, eso nos ayuda a llegar a mucha más gente. Y a los que manden super chats los vamos a leer en pocos minutos nada más, así que gracias por apoyarnos en esto que estamos haciendo aquí el día de hoy. Bien, vamos al último tema que quiero tocar, Carlos, con vos, que es el del estrecho de Hormuz. Vamos a contextualizar un poco con este breve video para que la audiencia sepa bien de qué estamos hablando. ¿Qué pasa si Irán cierra el estrecho de Hormuz, clave para el mercado del petróleo? El Parlamento iraní ha solicitado bloquear este paso marítimo por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial. El estrecho de Hormuz, situado entre las costas de Irán y Omán, es una vía estratégica que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Se estima que cerca de 20 millones de barriles de crudo y productos derivados atraviesan este corredor estratégico al día. Un eventual bloqueo podría causar una crisis energética mundial, disparando los precios del petróleo y afectando en particular a los mercados asiáticos. Según Estados Unidos, el 82% de los envíos por el estrecho de Hormuz tienen como principales destinos a China, India, Japón y Corea del Sur. Irán también correría el riesgo de tensar sus lazos con los estados árabes del Golfo, que utilizan esta vía, además de afectar sus propias exportaciones. Si bien Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen oleoductos como rutas alternativas, estas infraestructuras no tienen capacidad suficiente para compensar el flujo que atraviesa Hormuz. A pesar del voto parlamentario para el cierre del estrecho, la decisión final recae en el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Bueno, Ali Khamenei, que ya no existe. No, pero yo le mandé a tu producción Sí. una foto que yo levanté hoy en mi canal de cómo está hoy el estrecho de Hormuz, cómo está trabado, y ahí en la foto satelital se ve con claridad que la mitad del estrecho está abarrotado de barcos. Recién cuando vos pasaste el video se veía una inmensa cantidad de barcos con la foto satelital de los que circulaban habitualmente. Bueno, en la foto que yo le mandé hoy... Producción que la ponga, por favor. Dice acá Daniel que no la tiene. Bueno, seguimos bueno, nada más. Bueno, ok, pero en todo caso les cuento. Lo que hizo la Guardia Revolucionaria iraní es colocar 3 destructores en el medio de la parte más cercana a la base de la Guardia Revolucionaria iraní frente a Hormuz. Está de un lado Irán, del otro lado Omán. Pero en el medio hay un canal. Entonces, la orden de Trump es despejen esto porque además, y esto atiéndanlo bien, me complica la relación con China. Claro. Entonces, claro. No alcanza o no sirve con atacar los destructores y hundirlos, porque produciría un efecto contrario, trabaría el canal. Claro. No se podría navegar por el canal, ya no porque hay una estructura militar, sino porque están hundidos barcos. Entonces, lo que se supone que va a ocurrir esta noche y la madrugada de mañana es que Estados Unidos va a bombardear masivamente la base militar de la Guardia Revolucionaria iraní. Y eso produciría, bueno, esto no lo veo yo ahora. Esto es lo que estaba antes
Sí. La traba está acá en esa puntita que ustedes ven, que parece meterse en la otra parte, ahí donde están marcando, ahí donde están colocados ahora los 3 destructores. Pero en todo caso, a lo que yo quiero ir es que este es un tema que significa muchísimo para todo el mundo. Se dijo recién en el video, pero permítanme que se los explique, que esto traba el suministro de petróleo, no solamente de petróleo crudo, también de gas licuado. 23% del crudo que utiliza el mundo y 21% del gas que utiliza el mundo pasa por ahí. Y es cierto que esto perjudica a los países del Golfo, a todos los países que están ahí, pero también a Arabia Saudita, cuyo petróleo saca el 60% por ahí. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que va a haber una gran batalla de Hormuz. Y seguramente puede ser en la madrugada. En la madrugada. Bien, bueno, vamos a estar atentos. Gracias, Carlos. Vamos, si te parece, a leer algunos mensajes que nos ha enviado el público. Con gusto. Media horita de transmisión informándole a la gente. Nos han mandado estos mensajes. Buenas tardes, Agus y estimado Carlos. Gran análisis, como siempre. Agus, me gustaría que invites a Guillermo Lafereire, que es analista militar con maestría en geopolítica. Además, bueno, dice, para hablar de Irán, lo operacional en detalle. Gracias. Bueno, ya lo vamos a tratar de contactar, Juan. Gracias por tu mensaje. También gracias a esta usuaria que se ha hecho miembro del canal. Un gran abrazo. Brian dice, la Guardia Revolucionaria tiene 3 veces el presupuesto del ejército iraní. Bueno, buen dato. Así es. Así es. 3 veces el presupuesto. Sobre encuestas, dice Franco, Trump te distrae con una mano y te pega con la otra. Todos esperaban ataque en Cuba y liquidó al ayatolá. Impredecible. Es cierto, venía hablando sobre Cuba diciendo que le iban a tomar amigablemente, pero también es cierto que venía presionando públicamente a Irán. Yo no creo que Trump sea impredecible. Lo que pasa es que se niegan a aceptar quién es Trump. Ahí está. Eso es Hormuz hoy. Okay. Mirá lo que es la traba, todos los barcos que salen de todos los Emiratos y de Arabia Saudita, trabados por 3 destructores. Eso es lo que tiene que destrabar. Pero bueno, te digo a lo que nos estaban recién preguntando. Trump, yo he escuchado, vos también, nos han criticado cuando decíamos que iba a capturar a Maduro. Cuando yo expliqué lo del Mencho, me decía, no fue Trump, fue Sheinbaum. Y ahora, ¿cuántas veces venimos escuchando que no, cómo se iba a meter contra Irán, que ahí aparecía China y Rusia? Va a terminar con esto y va a tomar Cuba. Y como termine con Cuba, va a voltear el gobierno de Nicaragua, que tiene menos importancia política, militar y económica. Pero está muy claro que además Trump se va a meter este año en las elecciones de Colombia y de Brasil. Porque hay algunos que los voltea con las armas y a otros, como pasó con Honduras, los voltea con su palabra y con su prédica, y a otros, como pasó en la Argentina, los ayuda porque tiene el presidente Trump en Javier Milei la demostración de cómo puede triunfar lo que él propone. Entonces, no nos equivoquemos con Trump. Trump te dice que va a atacar y va a atacar. Puede ser que te haga una maniobra en lo económico y después retroceda, que funcione ahí como empresario y negociador. En lo militar, cuando te dice que te la va a poner, te la puso. Hoy subió 10% el petróleo, ¿no? O sea, ya ha tenido un impacto directo la situación de guerra y lo que veíamos en el estrecho. Bueno, ahí tenemos, mira, ahí está. En enero, Maduro, en febrero, el Mencho, y ahora ya marzo. No, pero se equivocaron. Sí, se equivocaron, lo mató antes de marzo. Fue fines de febrero, exactamente, el último día de febrero. Bueno, no, antes, el último día de febrero es hoy, ¿o no? No. No, hoy es primero, hoy habla Milei, no se lo pierdan a Milei esta noche. Bueno, te decía que a mí me parece que realmente lo que está ocurriendo es de una profundidad histórica, porque constituye lo que estamos viendo, lo que vos haces, lo que yo humildemente hago, lo que hacemos todos, también lo está haciendo Trump, que es dar una batalla cultural. A Trump siempre se han burlado de él porque creen que es nada más que un pegador. Es mucho más que un pegador y tiene al lado de él equipo de gente muy, muy profunda, entre ellos Marco Rubio, que para mí me parece un hombre clave para el presente y para el futuro, porque permitime que te comente que en el discurso del Estado de la Unión, el presidente Trump al único ministro que citó y felicitó fue a Marco Rubio. Te leo acá una más de este usuario, dice, pues ¿dónde quedaron los poderosísimos BRICS? Pura propaganda. Sí, claro, porque además los BRICS son un club de que afortunadamente Javier Milei sacó a la Argentina antes de que entrara porque los CALA querían meter adentro. Es un club, no es una estructura militar, es un club además donde tienen enemigos entre sí como China y la India. Exactamente. Carlos, muchísimas gracias por estar del otro lado y bueno, ya te estaremos llamando en otra oportunidad cuando sigan avanzando los acontecimientos. Dale, un abrazo grande y una vuelta feliz a tu casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, fuerte abrazo. Bueno, hasta acá con este primer live
que vamos a ver de Agustín Laje y Carlos Rucauf. Ahora vamos a ver el live de antes de ayer, de hace un día y medio atrás, donde había ocurrido ya todo lo de Donald Trump acallando a Irán y acallando a España. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Vamos a continuar cubriendo y analizando la guerra que se ha desatado con toda velocidad en Medio Oriente y que involucra fundamentalmente a Irán. Miren, la última vez que estuvimos en vivo fue hace apenas 48 horas. En las últimas 48 horas los acontecimientos se han acelerado dramáticamente. Los ataques en Irán continúan multiplicándose. Marco Rubio acaba de decir que todavía faltan los más contundentes. Todavía no se ha habido ni una pizca del poderío militar que Estados Unidos le reserva al régimen iraní. Además, hace pocas horas Israel voló en 1000 pedazos el Consejo Supremo. Los 88 miembros que se reunían ahí para designar al nuevo líder supremo volaron por los aires. La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada. El consulado de Estados Unidos en Dubái fue atacado. Estados Unidos ya contabiliza 4 muertos a esta altura. Los países árabes han sido atacados a su vez por Irán. Aeropuertos muy emblemáticos como el de Dubái fueron atacados también en las últimas horas y el espacio aéreo civil está prácticamente cerrado en la zona. Israel envía tropas al Líbano mientras Hezbollah, proxy de Irán, dice estar listo para el combate abierto. Además, Hormuz continúa bloqueado. Aproximadamente un 70% de las embarcaciones no se animan a transitar. El petróleo sube, el gas se va por las nubes. La base aérea británica en Chipre es atacada con un dron iraní y esto empuja a parte de Europa a empezar a involucrarse en el conflicto. Francia, Grecia y Gran Bretaña envían apoyo militar hacia Chipre. Para analizar todos estos acontecimientos y más, invitamos al canal al querido amigo Carlos Rucauf. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, se aceleran y se dramatizan los acontecimientos. Hoy nos enteramos hace pocas horas que 88 líderes iraníes se reunían en el Consejo Supremo para designar al reemplazo del ayatolá asesinado y volaron por los aires, presuntamente por un ataque de Israel, ¿cierto, Carlos? Mirá, no se sabe cuántos murieron, se sabe que el ataque se produjo. Está muy claro que hay un grave error de apreciación en la cúpula iraní que creen que se pueden meter en un búnker y el búnker no recibe ningún daño. Así murió Jamenei con todo el comando. Cuando vos mostrás, por ejemplo, este edificio, estas cosas están en los subsuelos de los edificios que fueron atacados, rodeados de concreto, de acero, pero después de Martillo de Medianoche, aquella operación donde Estados Unidos bombardeó a las estructuras de enriquecimiento de uranio que estaban a 70 metros de profundidad, pensar que puede salvarse alguien en un búnker es absurdo. Lo cierto es que no han podido nombrar al sucesor de Jamenei. Hay un sucesor provisorio que está en, digamos, la reunión de antes de ayer. Una vez que muere Jamenei, había una persona que él había designado para que quedara en un triunvirato hasta que los 88 tomaran la decisión. Vos has explicado en la televisión pública argentina el concepto de mosaico, en este caso, que era la estrategia que tenía preparado el régimen por si el ayatolá caía en esta guerra. ¿Nos podés explicar en qué consiste y qué impacto táctico, estratégico está teniendo hasta ahora? Lo que consiste en que cada comandante de una lanzadera, de un regimiento, de una base militar, toma la decisión por sí de lo que tiene que hacer. A lo mejor la coordina con algún otro, pero no hay un comando que ordene qué hacer. Y esto ha sido la perdición estratégica de Irán. ¿Por qué? Porque en lugar de que, como todos pensábamos, el contraataque fuera directamente contra Israel y en el caso específico de Estados Unidos contra la flota, lo que hicieron fue atacar a los países árabes donde hay bases sin avisar que iban a usar el espacio aéreo. Lo que hacía Jamenei siempre es llamaba al líder, suponete, de Qatar o de Kuwait y le decía, voy a ir a buscar a los judíos ahí, y tiraba un misil, pero primero avisaba. Acá nadie avisó nada y han logrado que nadie esté al lado de ellos salvo Hezbollah, que como vos dijiste, entró en guerra en las últimas 48 horas y se espera esta madrugada graves acciones en el Valle de la Bekaa, que es el sur del Líbano. ¿Por qué demoró tanto Hezbollah en ingresar? Ahí, por cierto, estamos viendo las imágenes del Consejo de Expertos, que es el lugar que hoy recibió un bombardeo por parte de Israel, con supuestamente una reunión de 88 personas que tenían por objetivo designar al nuevo líder supremo. Como dice Carlos Rucauf, todavía no está confirmado que los 88 hayan muertos, pero es lo que algunos medios de comunicación están presuponiendo. ¿Por qué ahí, perdóname, ahí cuando vos mostraste las imágenes, hay uno que murió, que es Ahmadinejad, pero no murió en este ataque, murió en el primer ataque. Ahmadinejad fue presidente de Irán y fue uno de los primeros que fue a buscar un comando iraní para matarlo. Y además fue el que llamó a borrar a Israel del mapa. Así es, por eso lo fueron a buscar de entrada.
Claro, te consultaba, sabemos que Irán tiene distintos proxies y uno de ellos es Hezbollah en el Ahí Líbano. está Ahmadinejad. Ahí está, justo. Sí. ¿Por qué se tarda tanto? Son 48 horas para un grupo armado que responde directamente, digamos, a Irán. Porque no tenía instrucciones de actuar. Ok, ok. Hay que analizar acá el tema muy importante que muy pocos analistas comentan, Mm. que el arsenal, tanto de Irán como de Hezbollah, es finito, es decir, tiene un límite. Es grande, es muy grande, pero no se puede comparar con el arsenal que tienen los Estados Unidos. Claro. Entonces, Estados Unidos puede hacer 10 semanas de ataque y todavía le habrá gastado el 5% de su arsenal. En cambio, ellos tienen que graduar qué usan y cuándo lo usan. Entonces, por eso el gran error es diversificar. Vos tendrías que haber atacado con todo a Israel y con todo a la flota. Intentaron un ataque muy interesante porque la agencia de noticias iraní da por hundido el Abraham Lincoln, el portaaviones. Que se habían tirado un escambre de drones y los tipos vieron las explosiones en sus pantallas, pero no eran las explosiones en el portaaviones, sino que una defensa electromagnética que tienen ahora los norteamericanos los volteó a todos juntos. Entonces produjo una inmensa explosión. Aparentemente fueron 600 drones que volaron todos juntos. Parecía que había volado un portaaviones. No, volaron los drones con la onda electromagnética norteamericana. Esta arma de defensa electromagnética también la tiene ahora Israel. Israel tiene las 3 tradicionales, que eran los Patriot, la cúpula de hierro y el Harrow, y ahora tiene también esta arma, que es en gigante el arma que utilizó Estados Unidos para capturar a Maduro. ¿Te acordás que decían los venezolanos de la defensa, de repente algo nos aturdió, nos salió sangre por los oídos y nariz y nos desmayamos? Es esa arma. Justamente te iba a comentar eso. En los primeros 3 meses del año ya nos hemos enterado sobre tecnología militar de la que ni siquiera podíamos sospechar, propia de ciencia ficción, ¿no? Primero con Venezuela, ahora con Irán. Carlos, se sabe que el principal poderío militar de Irán consiste en sus drones y en sus misiles balísticos y que los están utilizando a toda velocidad, que en algún momento se quedarán sin ellos, pero también sabemos que tienen 1 millón de hombres armados. Y que Estados Unidos no está dispuesto a ingresar con tropas al terreno. ¿Cómo se puede voltear entonces un régimen que está bien, se queda sin su tecnología militar principal, pero tiene 1 millón de hombres dispuestos a dar la vida por el régimen? Muy interesante la pregunta, una pregunta que nadie hace, Agustín. Así que con mucho gusto te la voy a responder. Ayer esa pregunta se la hizo en forma indirecta un senador a Marco Rubio cuando fue al hearing en el Capitolio. La pregunta es, ¿vamos a entrar por tierra? La respuesta de Marco Rubio dijo decididamente no. Bueno, le preguntaron, pero el presidente Trump dijo en un reportaje que no la descartaba. Y dice, naturalmente, el comandante jefe no va a descartar públicamente nada. Pero nosotros lo que vamos a hacer es ataques masivos con tecnología de última generación para destruir las lanzaderas que quedan en pie de acá hasta el domingo y, lo que es muy importante esto, Agustín, para liberar el estrecho de Hormuz. Y acá te hago un comentario que tampoco te lo van a hacer en otros lugares. Todo el mundo te dice el porcentaje de lo que se trabó Hormuz por lo que hizo la Guardia Revolucionaria con los 3 destroyers que puso ahí. En este momento no se mueve ni un solo barco, ni uno solo. ¿Pero por qué? No por los destroyers, porque las empresas aseguradoras notificaron ayer a todos los armadores que no se va a pagar la destrucción de ningún barco que quiera transitar por Hormuz. Claro. Entonces todo el mundo ancló y espera. ¿Y espera qué? Espera que Estados Unidos destruya la base que está frente a la dobladita de Hormuz, que es una base de la Guardia Revolucionaria iraní inmensa. Bueno, ese es el objetivo. Mira, ahí tenés el tránsito habitual. Sí, exacto. Este video es impactante, está obviamente acelerado para que se vea el flujo rápidamente. Van a ver primero el tránsito habitual, como dice Carlos, y después van a ver cómo se empieza a refrenar y prácticamente no pase nadie más. Miren esto. Son 19 segundos que están evidentemente acelerados. Cada flechita es un barco y miren ahí cómo se frena. Y ahí cada vez empieza a ralentizarse el paso. Prácticamente ya nadie más se anima a pasar. Ahí queda bloqueado. Ahí queda totalmente bloqueado. Es exactamente como, viste, para explicarle a la gente, cuando vos te encontrás un hormiguero en tu casa, que van las hormigas llevando todo y empezás a pisar esa línea, bueno, todas se repliegan a los árboles o al hormiguero. Bueno, en este caso, todas se han replegado para no pasar por ese ángulo, pero no por la amenaza iraní, como te decía, sino porque si a vos te hunden un barco y no te lo paga el asegurador, no solamente perdés el petróleo, perdés el barco. En consecuencia, nadie va a circular hasta que destruyan la base que está en ese
en ese ángulo que tiene el mapa que Mm, vos ujú, planteaste, en la sí, parte superior izquierda de ese lomo, ahí donde hay una zona de agua, ahí donde sí, está marcando la sí, producción, ahí está la sí, base. ahí mismo. Recordemos que por acá pasa el 21% del petróleo, a nivel mundial, ¿cierto? Así es, Eh, y también el 23% del gas licuado. Claro, cuyos precios se han ido a las nubes. Tengo entendido que el gas subió 40%, el petróleo ayer por lo menos había visto que andaba en el 10 arriba y que China recibe el petróleo subsidiado por Irán, es decir, a precios convenientes, a precios de amigos, y esto puede generar un daño importante sobre China, pero China al mismo tiempo no tiene más que una actitud de reacción diplomática frente a esto y al parecer no está dispuesta a ingresar militarmente en el conflicto, ¿cierto? Tengo muy buena información respecto a A este ver, tema. a ver, En primer lugar, sí, China está muy preocupada por la acción iraní de cerrar Hormuz, porque sí, no es que solamente recibe el petróleo iraní, sí. él recibe, Xi Jinping y su gente, recibe una gran parte de su petróleo de Arabia Saudita, y Claro. ese petróleo no puede salir, no puede salir. Ujú, Pero además, lo que le preocupa mucho a Xi Jinping es que hay un desbalanceo estratégico, ujú. porque China necesita petróleo y perdió un proveedor importante que era Venezuela, Sí. perdió un proveedor africano muy importante y ahora perdería los que salen por Hormuz. No es Ujú, tanto, es cierto que el petróleo iraní como el ruso va a un precio menor que el del mercado, ujú. pero a ellos lo que les importa es tener el petróleo, son una máquina de absorber commodities. Claro. Entonces, yo lo que sé es que hay una conversación entre Wang Yi y Marco Rubio, donde están analizando cómo sigue esto. Y la Ujú, versión que a mí me han dado es, vamos a encontrar una forma de que no tenga China problemas de abastecimiento petrolero. Si ujú. no recibe el abastecimiento que viene de ahí, lo va a recibir de Venezuela. Con la venia de Estados Unidos. Obvio, obvio. Ahora, a ver, me sorprende muchísimo esto que me decís porque hay una parte de los analistas internacionales que consideran que esto es una maniobra más que contra Irán, contra China. No, Que esto, lo que. esto es una de las típicas pavadas conspirativas Ok, que hemos escuchado en los últimos tiempos y que además parten de ese análisis para decir China se va a meter. Yo he escuchado analistas, he discutido con ellos sí, en medios internacionales sí, que me dicen, China se va a meter a defender a Irán. No, no, China tiene un problema también grave con el mundo islámico, 100 millones de habitantes, claro está, sí, claro. en su inmenso territorio, pero tiene una zona de conflicto también de terrorismo islámico. A Sí, ellos lo que les interesa es que quien quede a cargo de Irán no sea un peón de los Estados Unidos. Es claro. decir, ellos pretenden que sea o una administración chiita moderada Sí. o que el nuevo protectorado sea turco. Ujú, Porque Turquía es un país en el que tanto Putin como Trump tienen relaciones buenas. La mejor relación la tiene Putin con sí, Erdogan que Trump. Pero ujú, acordémonos que Turquía está en la OTAN. Entonces acá se viene después un escenario posguerra, que es sí, quién queda a cargo. sí, Pero lo que le ha garantizado Estados Unidos a Irán, a Estados Unidos, a China, es que no se va a quedar sin petróleo. Igual por ahora está flotando en el mar sí. petróleo para 2 semanas para China, Ok, porque hay muchísimos cargueros haciendo cola para entrar. ok. Tiene 2 semanas para destrabarse esta parte y entonces acabaría el embargo norteamericano de petróleo venezolano sobre Sí. China y China seguiría ocupándose de Asia y no de este tema. Tenemos 18.000 personas en vivo a las cuales les damos la bienvenida y les pedimos que nos dejen su like, dado que eso, el me gusta, el dedito para arriba, nos ayuda a llegar a mucha más gente. También le quiero agradecer a toda la gente que nos está enviando sus super chats y quiero decirles que hacia el final de esta conversación vamos a estar leyéndolos y cada super chat que ustedes envían nos ayuda a no solo financiar este canal, sino a dinamizar el algoritmo para llegar a más gente. Carlos, tengo un clip muy importante para mostrarte a vos y a la audiencia de declaraciones de Marcos Rubio sobre los ataques que se vienen, pero antes de entrar en ese tema, no quiero dejar pasar un nombre que arrojaste recién y es el de Putin. Estamos hablando de China, pero hablemos un segundo sobre Rusia. Rusia pierde un aliado en esta zona del mundo con la caída del régimen o con la eventual caída del régimen iraní y ya viene de perder al régimen sirio. Es decir, Rusia se quedaría sin dos patas en dicha región muy importantes para sus intereses geopolíticos. Pero al mismo tiempo, la suba del petróleo, del gas, supuestamente impactarían positivamente en una Rusia que se dedica, entre otras cosas, a proveer esos recursos. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo puede estar leyendo el régimen ruso lo que ocurre entre Irán y Estados Unidos? Refregándose las manos. Para vos es más Porque positivo que negativo el saldo. absolutamente, primero, Putin Mm, todavía le debe a Irán una gran mm, cantidad de miles de drones suicidas que le vendió a crédito Irán a Rusia para luchar contra Ucrania.
Segundo, aumenta los negocios para Rusia, que es, como vos decís, exportador neto de petróleo y de gas. Y además aumenta la relación de necesidad de Xi Jinping con Claro. Putin. Claro. Putin, cuando le mete las sanciones Occidente a Rusia, guerra de Ucrania que lleva 4 años, lo que hace Putin es, se reúne con Xi Jinping y decide venderle todo lo que no le vende a Europa al precio de ese momento. Se lo congela y arma un segundo gran gasoducto. Está el poder de Siberia 1 y el poder de Siberia 2. Todo lo que vende Rusia se lo compra China. Pero había una cláusula sobre esto. El precio solo se podía aumentar si había una crisis de aprovisionamiento petrolero mundial. Más para Rusia imposible. Wow, impresionante. Bien, porque claro, los analistas internacionales, yo estas preguntas que planteo, yo no soy un experto en ninguna de estas regiones, yo me dedico a América, pero escucho a muchos analistas y veo que hay algunos que dicen una cosa, otros se van por el otro lado, unos dicen que Pero gana Agustín, Putin, que pierde Putin. son, Sí, son tan ignorantes que el otro día discutí sí, con un analista muy conocido europeo sí, que decía en el aire que sí. Arabia Saudita no era una potencia militar, es Wow, una inmensa potencia militar sí, que sí, nada menos tiene, es el único país, además de Israel, que tiene los F-35 de última generación, que le vendió Trump a Mohammed bin Salman con una sí. salvaguarda sumamente interesante. Todos los días el Pentágono le tiene que dar una clave para que los motores arranquen. Ah, Y es un ajá, acuerdo con Israel. Entonces, para poder despegar, los saudíes necesitan una autorización del Pentágono porque le dan todos los días la letra. Pero para estar del lado de Estados Unidos y Israel, pero por favor, entonces, hay mucha gente que habla. Mira, yo escucho gente, mi querido amigo, que sí. salta de opinar sobre espectáculos a Claro, opinar claro. sobre política internacional, que es Sí. un tema absolutamente complicado, donde hay mucha negociación bajo la mesa, y un Sí. negociador clave es este que vas a mostrar. Este que voy a mostrar es nada menos que Marco Rubio. Por cierto, Carlos, te cuento, tenemos 21.500 personas mirándonos. El interés sobre este tema es absoluto. Así que a la gente que se está conectando en este momento les pedimos que nos deje su me gusta y eso nos ayuda a llegar a más gente todavía y hacer efecto bola de nieve. Aquí vamos a ver un fragmento corto de una de las declaraciones más importantes que acaba de dar Marco Rubio sobre lo que se viene en el conflicto con Irán. They're suffering a tremendous amount of damage. Honestly, again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. They're suffering a tremendous... Carlos, ¿es usual que un secretario de Estado tenga semejante protagonismo? Sabemos que es un puesto clave en Estados Unidos, desde luego, pero la popularidad que ha alcanzado Marco Rubio en los últimos meses, tanto con el asunto venezolano como ahora con lo que estamos viendo en Irán, es impresionante. Ya ha dejado muy atrás en las encuestas de la interna republicana, por ejemplo, a J.D. Vance. Bueno, Marco Rubio, en primer lugar, es presidente del Consejo de Seguridad Nacional, además de secretario de Estado. ¿Por qué te digo esto? Porque en la historia norteamericana, esos dos sombreros, como dicen los americanos, solamente los ha tenido Henry Kissinger. Ok, claro. El otro gran estratega de la historia contemporánea, pero del siglo pasado. Claramente hay otro símbolo que pasó desapercibido. Claro, yo me pasa que me veo todo esto y el otro día me preguntaban sobre cosas de Argentina y le digo, mirá, no estoy al tanto porque estoy todo el día mirando este mundo. Bueno, yo me comí todo el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Larguísimo discurso. Lleno de cosas. Se podría hacer todo un programa de todo lo que dijo Trump ese día. Pero nombró a un solo ministro de su gobierno, a Marco Rubio. Cierto. Y lo hizo ovacionar. Entonces, claramente Marco Rubio es una pieza clave en todo esto. Y además, cuando habla Marco Rubio, yo te puedo asegurar, porque esto sí es información A1, como dicen los servicios de inteligencia, cada cosa que dice la habló antes con Trump. Nunca dice nada que no esté autorizado. Se vienen entonces los ataques más categóricos, más contundentes, según los dichos de Marco Rubio. Y también fue interesante este posteo de la Casa Blanca en su cuenta de X, donde además nos dejó una desclasificación de videos de ataques, de los ataques que se han producido en los últimos días, sobre todo misiles balísticos, tengo entendido, y drones. Lo que vos viste que parece un camión es una lanzadera. Es una lanzadera, ok. Sí, son lanzaderas que tienen diversos tipos de movilidad y que funcionan de un lado para otro para evitar justamente esto. Pero bueno, este es el objetivo de esta madrugada, ¿eh? Okay. Esta madrugada van a buscar la lanzadera. Ahora vas a ver un avión que desaparece. Ahí está, mira, a ver, ahí está el avión. Boom. Claro, según ha dicho Marco Rubio, además... ¿Sabés por qué te muestra ese avión? ¿Por qué? Porque es un avión ruso de última generación que tira misiles. Mirá, tremendo.
Tremendo, ¿no? Son impactantes estos videos. Marco Rubio, además, en declaraciones a la prensa, que le Eso preguntaron no es por... un hongo nuclear, ¿eh? No. Es, Ok. es, Una columna de... acertaron con un misil a un lugar donde era un inmenso reservorio de municiones Ajá. y lo volaron en tal forma que, mira, acá tenés Hay otro drones. avión de guerra. Ese es un dron, Drones, drones. un dron grande que parece un Reaper. Es un A ver, lo dron vamos muy, a muy volver a grande. ver. Parece un avión, pero es un dron. Bueno, esto ha sido publicado en la cuenta de X de la Casa Blanca. Además, ahí está el dron. Ahí está. Y recordemos que Irán, su Y ya no está poderío más. militar se basa, entre otras cosas, en drones. Drones que Así además les proveía a Rusia para su guerra en Ucrania. Y lo fabricaba en Venezuela. Fabricados en Venezuela. Bueno, ahí empezamos a Absolutamente. conectar, ahí conectamos todos los hilos, ¿no? Y este es el texto que acompaña, lo he traducido acá con el sistema de Google al español, dice, Operación Furia Épica, 1, destruir los misiles del régimen iraní, 2, aniquilar su armada, Ahí, 3, perdón. sí. Respecto a la Armada, ayer dijo Donald Trump que habían ya hundido 30 buques iraníes. Lo dijo públicamente. 3, garantizar que sus representantes terroristas ya no puedan desestabilizar el mundo. 4, garantizar que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear. Estados Unidos ganará, el régimen terrorista iraní será derrotado. En el fondo, Carlos, ¿cuál es el interés? ¿Este es el interés objetivo de Estados Unidos en esta intervención armada en Irán? ¿El objetivo es evitar la proliferación de armas nucleares, es evitar la desestabilización, o hay algún otro interés que no se pueda declarar y que todavía no lo podemos llegar a ver bien? No, no está ahí, pero es defender la existencia misma del Estado de Israel. Este es un tema central para cualquier administración norteamericana, Okay. sea demócrata o republicana. Está bien, Trump claramente lleva esto a su máxima expresión, pero hay famosas charlas entre líderes israelíes y John Fitzgerald Kennedy en su momento, ni hablar de la época de Ronald Reagan, en la época de la Guerra del Golfo. Te cuento una anécdota personal, porque la viví en la Embajada Norteamericana en Roma. Sí. Cuando se hace el ataque de Saddam Hussein a Kuwait, invade Saddam Hussein desde Irak a Kuwait, se arma una gran coalición internacional con Estados Unidos y países árabes para recuperar Kuwait. Saddam Hussein tira 600 misiles pequeños sobre Israel. El trabajo más fuerte en ese momento de Estados Unidos es decir a Israel: no contestes, no me rompan la coalición árabe, yo me ocupo de Saddam Hussein. Entonces, por eso es tan torpe la actitud de esta defensa mosaico de atacar a Arabia Saudita, a Kuwait, a países que son por ahí rivales religiosos, porque son casi todos gobiernos sunitas. Sí. Pero para darte una idea, en algunos de esos países hay familias chiitas con un inmenso poder político y económico. Quiero agradecerle acá a Martín, que nos manda membresías del canal como regalo. Esta función que ofrece YouTube ayuda a que el algoritmo avance muchísimo, invitando a nuevos espectadores, así que aquellos que quieran mandar membresías como regalo del canal nos ayudarán a llegar a un público más amplio. Aún así tenemos ya 25.000 personas mirándonos en este momento, Carlos. Vamos a hablar un poquito de Europa, si te parece, porque al parecer se van a involucrar tanto Francia como Grecia como Gran Bretaña después de lo que fue un ataque con drones en una base aérea británica en Chipre. Estas fueron las declaraciones del gobierno británico. Exactamente. The UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate, not least because we believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement, one in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon. But Iran is striking British interests nonetheless and putting British people at huge risk, along with our allies across the region. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. Bueno, ahí está. Bueno, aceptan la petición y demás, pero recordemos que hace muy poquito habían dicho que no iban a participar y ahora dicen que van a participar en carácter defensivo. Bueno, primero, acá no hay carácter defensivo porque eso es una guerra, la guerra va y viene. Sí, pero bueno, Starmer tiene que explicarle eso al electorado laborista porque había dicho antes que no iba a participar y no solamente eso, le había negado el uso de la isla Diego García a Trump, que se había enojado muchísimo públicamente con Starmer. Esto es el error de la defensa mosaico. Atacás a una base británica, los británicos cambian porque este tipo puede ser que no le guste meterse, pero el británico no quiere que lo ataquen. Atacás una base francesa y hoy te aparece Macron parado al lado de un submarino diciendo nuestro armamento nuclear va a estar a disposición del conflicto. Entonces, realmente
el error lo cometió Irán y ahora paga las consecuencias. Vos sabés que yo tengo ahora otro compromiso. Sí, Me tengo no te por preocupes. primera vez que ir de tu transmisión. No te Te mando un preocupes. fuerte abrazo. Un Le digo fuerte solamente abrazo. a la gente que cada vez que haya una novedad vamos a estar junto a Agustín explicándola. Vos sabés, Agustín, mi absoluta preferencia por trabajar con vos. Hace un rato le dije a otro youtuber con el que grabé, ok, pero después que yo termine con Agustín porque tiene prioridad. Así que nos veremos en cualquier momento. Te mando un abrazo muy grande y le pido disculpas No te a algunos de preocupes, los que Carlos. están viendo, pero yo tenía una cantidad de compromisos hoy. Voy a estar esta noche a las 23 horas en RN+. He estado en Bien. todos los canales. Está complicado. Fantástico, fantástico. Te mando un gran abrazo y gracias por estar. Al Saludos. contrario. Adiós. Bueno, yo me quedo con el público porque hablando de Europa, la negativa a apoyar a Estados Unidos en esto vino por parte de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el presidente español, ha dicho que no, que en su caso él no va a prestarse a apoyar a los Estados Unidos en esta guerra contra Irán. Y esto tuvo una respuesta de Donald Trump. Vamos a escucharla. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him, we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they would agree to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Vamos a cortar el comercio con España y las consecuencias económicas han sido desastrosas para España. Miren cómo se desplomó la bolsa española por las sanciones económicas que le vienen de la mano de Estados Unidos. Ha tenido una caída significativa el día de hoy. Y el líder de la derecha, Santiago Abascal, se ha pronunciado al respecto. Vamos a ver qué fue lo que dijo también. Acá lo tenemos. Vamos a escuchar al líder de la derecha española. Miren, como ven ustedes, estamos hablando de muchos países al mismo tiempo. China, Rusia, hablamos de Dubái, Arabia Saudita, Omán, estamos hablando de Venezuela, hablamos ahora recién de Gran Bretaña, de Francia, de Grecia, ahora pasamos a España. Es impresionante. Quiero que ustedes miren desde arriba cómo este conflicto está involucrando a muchísimas naciones. Es decir, esto tiene un carácter internacional, todavía no global, pero sí internacional, que va escalando rápidamente. Y estas fueron las declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox, el líder de la verdadera oposición al chavismo, iba a decir, al sanchismo, que es la versión chavista española. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Quería preguntarle por la decisión de prohibir a Estados Unidos usar las bases de Rota y de Morón. Ya ha habido algunas palabras desde Estados Unidos del senador Graham, aliado de Trump, calificando al gobierno como una aberración. Como una aberración. Yo creo que la decisión de Pedro Sánchez de abandonar el bloque occidental y entorpecer una operación contra un régimen teocrático y criminal que estaba masacrando a su propio pueblo, que estaba asesinando a los manifestantes, nos dice bien a las claras en qué lado del mundo nos quiere colocar Pedro Sánchez. Y la decisión de no poner a disposición las bases españolas para un ataque contra los ayatolás es una decisión que han tomado los ayatolás. Lo que no sabemos es cómo tienen la capacidad de tomar esa decisión en estos momentos y que Pedro Sánchez obedezca, pero algún día lo sabremos todo. Quería preguntarle por la decisión. Bueno, ahí vemos cómo se está tensionando también el contexto político español en virtud de esta decisión del gobierno de Pedro Sánchez de ponerse del lado de Irán, que es básicamente lo que acaba de hacer. También te quiero mostrar algo impresionante y es este video donde el ejército de Estados Unidos muestra aniquilaciones de drones iraníes, por supuesto. Sabemos que el poderío militar de Irán se basa fundamentalmente en drones militares y en misiles balísticos. Bueno, Estados Unidos tiene como estrategia ir contra esos drones, ir contra esos misiles balísticos y también ir contra la Armada. Está descartado de plano, por lo menos por ahora, según Marco Rubio ha dicho, que Estados Unidos vaya a ingresar con tropas dentro del territorio iraní. A mi juicio, es muy difícil producir una caída de un régimen simplemente a través de misilazos desde el aire. Me parece muy, muy improbable la caída total y completa, claro, de un régimen con simplemente ataques desde el aire. Sin tropas militares, no me veo cómo ese millón de personas armadas dispuestas a defender la revolución iraní, Estados Unidos podría producir el cambio de régimen al que aspira. Bien, amigos, esta es la información que tenemos por ahora. Los sucesos se están acelerando
está cada día involucrándose nuevos países en este conflicto, como hemos visto en esta transmisión en vivo, y la tensión no para de aumentar. Estados Unidos ha dicho que esto le tomará unas 4 semanas en las que estarán involucrados en este conflicto armado, es lo que se prevé que le tome a Estados Unidos terminar de romper con el régimen iraní. Habrá que ver si lo logra o no. Te quiero contar rápidamente que acaba de salir La Batalla Cultural en su nueva edición, actualizada, revisada y con el prólogo del presidente Javier Milei. Es el mismo libro que La Batalla Cultural del año 2022, pero ampliados con nuevos subcapítulos, actualizada al contexto político actual, con revisiones sistemáticas y además con un prólogo tanto mío como un prólogo del presidente Javier Milei. Podés adquirir este libro, La Batalla Cultural, en Amazon, en el link que te he dejado en la transmisión de este video. Además, si sos de República Dominicana, te quiero contar que voy a estar dando una conferencia, voy a estar dando varias conferencias en realidad, entre el día 11 y el 13 de marzo en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Ayúdame, Daniel, si estás del otro lado con esto, por favor. Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia se va a realizar entre el 11 y el 13 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana. Es la gran fiesta pro vida de Iberoamérica. Voy a estar dando 2 conferencias en concreto. Te podés inscribir a través de la página oficial del Congreso, que es Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.org. También te quiero contar, por último, que voy a estar dando clases en la Freedom Con, un diplomado organizado por un instituto colombiano, un diplomado online, en el cual todos los que quieran formarse políticamente pueden inscribirse y tomar clases conmigo y con otros profesores. Daniel, querido, vamos a eso. Ahí está. Miren, esto es un diplomado que dura una cierta cantidad de semanas con clases online, con profesores como Santiago Bascal, Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella, Agustín Laje, Samuel Ángel, Nicolás Márquez, Johannes Kaiser, Alejandro Ordóñez, Eduardo Bolsonaro. Bajemos un poquito más, por favor. Javier Negri y Camilo Noguera Pardo. Así que si querés formarte políticamente con un diplomado que realmente vale la pena, te invito a inscribirte a la Freedom Con. Búscalo así, freedomcon.org, ¿de acuerdo? freedomcon.org. Y ahí está La Batalla Cultural, que es este libro, miren, de tapa dura, es una edición de lujo, realmente vale la pena para que lo puedan adquirir. El link está en la descripción de este video. Regalen libros, amíguense con los libros. Qué lindo en un cumpleaños que te obsequien un libro y qué lindo también obsequiar un libro dedicado para un amigo, para un familiar, para un conocido. Así que les invito a que promuevan La Batalla Cultural, en este caso, difundiendo y adquiriendo mi libro en su nueva edición del año 2026 con prólogo del presidente Javier Milei. Queridos amigos, por favor, suscríbanse al canal. Vamos, tenemos 21.000 personas del otro lado. Denle clic a suscribirse al canal, activar la campanita, así podemos estar en comunicación directa entre nosotros. Y no se olviden de dejarme un like en este video para que podamos despertar el algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Dicho esto, voy a leer algunos de sus mensajes. Juan Montano, gracias por tu super sticker, te mando un gran abrazo. Brian dice, van como pollo sin cabeza, saludos desde Israel. Dice acá, J, ¿qué tan probable es que China se meta en el conflicto y Rusia? ¿Es posible Rusia se desdiga de las conversaciones por Ucrania y lleve a cabo ataques con armamento nuevo contra Ucrania y se reactive aún más el conflicto en la región? Saludos de Tierra del Fuego. Mira, no creo que China se vaya a meter en el conflicto, no le da todavía la capacidad militar para enfrentar a un coloso como es los Estados Unidos, que es la primera potencia militar del mundo. No creo que China se vaya a meter militarmente en este conflicto. Y respecto de Rusia, ya hemos escuchado el análisis de Rukav, que se están frotando las manos porque esto es funcional a sus intereses más inmediatos. Ale, gracias por tu membresía al canal como regalo. Dice acá Matías, habría que ver si para garantizar el flujo de petróleo Estados Unidos no necesitará desplegar tropas en el terreno. Lo que está pasando en Hormuz es ciertamente muy grave. Tenés toda la razón, Matías. Habrá que ver, esto puede cambiar. Según Marcos Rubio, no van a hacerlo, pero las cosas sabemos que políticas pueden cambiar de un momento a otro. China consume solo el 15% de petróleo de Irán. China necesita el de Arabia. China no se mete en ningún conflicto. Es así. Tiene razón Rukauf. China no se mete en conflictos y a los musulmanes no los quiere. Qué interesante este comentario. Te mando un gran abrazo y gracias por enviarlo. ¿Qué opinan del impasse al que están llevando tanto Sánchez como Sheinbaum a sus países al apoyar a Irán? Creo que los van a pagar muy caro en las urnas, querido amigo, sobre todo Sánchez, que tiene elecciones en no mucho tiempo. Sheinbaum todavía tiene para rato gobierno, pero en el caso de España, muy pronto tendremos allí elecciones y los españoles tendrán la oportunidad de sacarse de encima al corrupto y corruptor Pedro Sánchez. Gracias, Agustín, y al doctor Rukauf, siempre un gusto, dice Víctor. Gracias, querido amigo, un gran abrazo hasta Chile. Voy a estar en Chile, además, participando el día viernes 6 de marzo en el primer aniversario del Partido Nacional Libertario. Bien, para los amigos que sean del Partido Nacional Libertario, vengan, vengan.
Alberto dice, Dios bendiga a Israel, gracias a Dios por la libertad que da a través de Israel y Trump, dice Alberto. Gracias a Gregorini Martín, gracias, querido amigo, por tus membresías al regalo, por tus membresías de regalo, perdón, al canal. China está al tanto de todo, sacó a su gente el día 27 de febrero, un día antes del ataque. Al final, ¿qué dijo Macron? A ver si termina pronto todo. Qué interesante el comentario que nos manda acá Chino. Muchas gracias por eso, un gran abrazo. Me encantaría comer un asado con Rukauf, cada historia debe tener buenísimas historias, dice Martín. Totalmente, amigo. Es una persona que ha pasado experiencias políticas más que interesantes. Pablo, gracias por tu donación al canal, un gran abrazo. Gracias también a Víctor por estas membresías al canal. Dice, muchos odian a Israel sin darse cuenta que repiten el discurso de odio de la Segunda Guerra Mundial, dice acá Fran. Un abrazo, Fran. Jesús Martínez, gracias por tu donación, amigo. Muy amable, muy amable. Moderado en extinción, gracias por tus membresías al canal como regalo y por suscribirte al canal. Dice acá Fernando, los cristianos y la gente de bien de España nos sentimos muy vinculados con Israel. Nuestro país ha prosperado cerca de Estados Unidos. Sentimos vergüenza, nuestro gobierno comunista y narcoterrorista. Fernando, te mando un gran abrazo y gracias por donarnos al canal y mandarnos tu super chat. Bobby dice, Santiago de Vox es el hombre que necesita España. Estoy totalmente de acuerdo, Bobby querido. Yo lo vengo apoyando a Santiago desde que fundó Vox, básicamente. Desde que eran realmente muy poquitos, tuve la oportunidad de participar de mítines de Vox que para mí han sido inolvidables. Martín, gracias, viva la libertad, carajo, dice. Gracias a Moderado en Extinción por las membresías al canal como regalo, amigo, has apoyado muchísimo el algoritmo hoy en día en esta transmisión que nos toca compartir, así que gracias por eso. Like y a compartir, dice, mira, este usuario es un capo, la verdad ha estado ayudándonos durante toda la transmisión, muy amable, amigo. ¿Qué pasará con España? ¿Crees que lo echen de la OTAN? No, creo que le queda poco al gobierno de Pedro Sánchez simplemente, le queda muy poquito y lo va a pagar muy caro. Saludos, maestro, el mundo se está organizando y nuestro continente se está limpiando del comunismo, dice Jesús. Totalmente, amigo, desde 2023 hasta la fecha, la derecha no ha parado de ganar elecciones. Es ciertamente muy esperanzador ver cómo avanza la política en América. Hola, ¿vos crees que toda la estructura de fondo del régimen de Irán va a caer realmente o va a pasar lo mismo que pasó con Irak en 2003? Mira, no lo sé. Esa es la gran pregunta. Y yo no soy un experto en la región, por eso estoy invitando a Rukauf. Yo me dedico a la política del continente americano y la política del Medio Oriente es sumamente compleja, entonces yo no me animo a responderte ninguna opinión en concreto de esto porque es la pregunta que los analistas más expertos están haciendo en este momento. Yo no soy un experto en asuntos de Medio Oriente, lamentablemente. Acá hay que evitar vender humo. Es decir, las personas profesionales, cuando no somos expertos en algo, lo aclaramos. Es lo que no se suele hacer en redes sociales donde todos juegan. Incluso en el periodismo más convencional y más tradicional, la gente que no sabe de un tema cree que puede inventar sobre lo que no sabe. Bueno, nunca va a ser mi caso. El mejor, o sea, a ver, en resumen, lo que sí te puedo decir es que la estrategia de Estados Unidos pasa, entre otras cosas, porque el ejército iraní pueda, junto con una parte del pueblo iraní, producir desde adentro ese cambio de régimen para que no ocurra, entre otras cosas, lo de Irak 2003. Pero bueno, está por verse. Al frente tiene la Guardia Revolucionaria, que es posiblemente más poderosa que el ejército iraní. Esto lo hemos explicado en un vivo anterior. Querido amigo, gracias aquí a Ángel por sumarse al canal como miembro y gracias, querido amigo, por tus membresías de regalo. Y gracias, Angélica, por enviarnos esta donación desde Colombia. La mejor fuente para informarme actualmente. Gracias a Agus y Carlos, un abrazo, dice aquí este usuario. Amigos, hasta acá llegamos. Les mando un gran abrazo y nos encontramos muy pronto con más información y con más análisis. Chau. Bueno, acá pasa este segundo live de Agustín Laje y Carlos Rukauf. Y ahora vamos a ver el que hicieron hace unas horas atrás. Con las últimas novedades y lo más reciente del conflicto Estados Unidos-Irán-Israel. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Uy, qué mal se ve. No, pero esto es de origen porque tengo HD. Se ve mal en el live de Agustín. De este canal de YouTube seguimos cubriendo la guerra Estados Unidos-Irán, que ya está involucrando cada vez a más países y que acaba de registrar hace instantes nada más uno de sus acontecimientos más dramáticos desde que la guerra empezara pocos días atrás. Me estoy refiriendo a que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino de ataque rápido de la Marina de los Estados Unidos acaba de hundir a un barco de combate iraní utilizando un solo torpedo. Las imágenes son impactantes, las tenemos, vamos a mostrártelas y analizar todo lo que está ocurriendo en esta transmisión en vivo. Y además, como el título de este capítulo indica, Irán, según afirma el New York Times, estaría pensando en rendirse. Vamos a estar contándote sobre esta nota del New York Times sobre la cual está hablando todo el mundo en este momento. Y vamos a ver también quién sí se rindió, que fue Pedro Sánchez, después de hacerse el guapo contra los Estados Unidos. Muy poquitas horas después terminó capitulando Pedro Sánchez y dando su brazo a torcer. Sí apoyará a los Estados Unidos en esta guerra
contra Irán. Para analizar todo esto tenemos como invitado a Carlos Rucauf, pero antes de darle ingreso te quiero pedir, ya tenemos 3.000 personas conectadas, que por favor nos dejes tu like, tu me gusta, eso nos ayuda muchísimo a llegar a un público cada vez más amplio. También agradecemos los superchats como el que estoy mostrando en pantalla y aquellos que quieren mandar membresías como regalo del canal nos ayuda a dinamizar el algoritmo para que más suscriptores sean invitados. Querido Carlos, bienvenido al canal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien a vos, a todos los que te siguen. Un día clave, Agustín, porque además de todo lo que vamos a hablar, digámosle a la gente que mi información es que se acerca una madrugada de intensos combates aeronavales. El presidente Trump ha dado instrucciones que no sea ese barco que hundió el submarino que vos contabas, ni los otros 12 barcos hundidos por la estructura aeronaval norteamericana, sino que esta madrugada será la madrugada de los combates aeronavales. Y conectémoslo también con lo que demostramos en nuestra transmisión de ayer, que era un Marco Rubio diciendo que todavía no se habría visto ni un ápice del poderío militar de los Estados Unidos y lo que tiene preparado para este conflicto bélico. Dicho esto, vamos a ver algunas de las imágenes, de las impactantes imágenes que se han publicado en las cuentas oficiales del Comando Central de los Estados Unidos y lo que refiere a la destrucción de buques de guerra iraníes. Recordemos también que ayer la Casa Blanca, en uno de sus posteos en X, dijo que destrozar la armada iraní era parte de sus objetivos estratégicos. Hoy lo que publica el Comando Central en su cuenta oficial es esto, miren, lo vamos a traducir. Dice, las fuerzas estadounidenses han atacado o hundido más de 20 buques del régimen iraní. Anoche, el Comando Central añadió a la lista un buque de guerra de la clase Soleimani y ponen este video con algunas fotos. En este caso son fotos, después les vamos a mostrar propiamente videos con movimiento para que vean cómo van impactando los distintos torpedos y misiles contra buques de esta clase. Como yo no sé de temas militares, me tomé el trabajo de ver qué significa un buque de guerra clase Soleimani y resulta que son buques muy nuevos, construidos por Irán desde el año 2022 hasta la fecha. Es de lo más avanzado que tiene la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica. Están equipados con misiles antibuque, misiles antiaéreos, cañones automáticos, tienen capacidad para lanzar misiles de superficie a superficie, así que estos hundimientos son, desde el punto de vista militar, un golpe fundamental a la Guardia Revolucionaria. Vamos a mostrar, acá estoy, encontrando los links de los videos. Acá está, miren esto. Esto es el Departamento de Defensa. Este es el que les disparan, tengo entendido que este es el que va el torpedo desde el submarino. Es el torpedo que le va a pegar en la punta al barco, que se va a hundir como si fuera un barco de película, porque se da vuelta hacia adelante y se hunde, según la información que yo tengo, sin sobrevivientes. Sin sobrevivientes, de hecho, ya estaban encontrando cuerpos desde Sri Lanka. Las últimas informaciones indican que ya estarían encontrando... Ahí está, ahí tenés el impacto del torpedo. Sí. Y ahora seguramente se va a ver en la imagen cómo se hunde, porque hay una imagen semisubmarina que aparentemente ha sacado el propio submarino, de donde se ve cómo el barco cae en picada, para llamarlo de alguna forma. No, este es el impacto. Bueno, no sé si está la imagen siguiente, pero en todo caso es interesante que Peter Hegseth, secretario de Guerra, presentó esto en la Casa Blanca como llamándolo la muerte silenciosa, porque con un solo torpedo el submarino abatió este buque. ¿Por qué se llaman clases Soleimani? Soleimani fue un hombre clave en la estructura militar y político-militar y fue abatido por orden de Donald Trump en un aeropuerto, pegándole a un reloj digital que él llevaba en la mano. Una cosa de lo más curiosa, porque fue la primera vez que un misil llegaba a un objetivo, no a un teléfono, sino a un reloj digital. Murieron él y todos los guardaespaldas a la puerta del aeropuerto, saliendo del aeropuerto, y en ese momento Estados Unidos dijo, acabamos con el peor enemigo que teníamos, con un asesino serial, casi una copia de lo que dijo hace poco sobre Khamenei el presidente Trump. El hombre del mal ha muerto, dijo en ese momento Trump, esta vez repitió eso. Bueno, este hombre que es para los iraníes un hombre clave en su historia, le dio el nombre a esta estructura de lanzamisiles, buques lanzamisiles de última generación, construido con tecnología rusa. Muy bien, vamos a ver, me están avisando que tengo un problema técnico con la cámara. Voy a salir para poder arreglarlo, pero los voy a dejar mirando este video donde el general Dan Kane, que es quien desarrolló la logística de la operación conjunta Furia Épica, habla sobre este operativo en concreto que acabamos de comentar, que es el hundimiento de este barco de combate iraní.
Voy a ponerle play entonces al video, Carlos, y en pocos segundos estoy de nuevo aquí. Okay. Over the initial days, the U.S. Joint Forces continued to as well as integrate over the initial. Perdón, estoy acá de nuevo. To No sé attack si ballistic missile capabilities as well as integrated air defense capabilities along the southern axis. Along the northern axis, Israel and the Israeli Air Force has predominantly been working integrated air defense targets along the northern flank, as well as medium-range ballistic missile capability as well. From the sea, the USS Ford has continued to project combat power here, as well as the bomber pulses that we talked about in the opening days of this briefing. Along the southern axis, the USS Abraham Lincoln Strike Group has continued to provide pressure from the sea along the southeastern side of the coast and has been attriting naval capability all along the strait and up into the Arabian Gulf at a size and scale sufficiently to address the targets required. To date, we've hit over 2,000 targets, as Admiral Cooper said in his video last night. We've destroyed more than 20 Iranian naval vessels, including, in addition to the frigate outside of the area, one submarine, and effectively neutralized at this point in time Iran's major naval presence in theater out there. As the Secretary showed the video, for the first time since 1945, a United States Navy fast attack submarine has sunk an enemy combatant ship using a single Mark 48 torpedo to achieve immediate effect, sending the warship to the bottom of the sea. I want to remind everybody that this is an incredible demonstration of America's global reach. To hunt, find, and kill an out-of-area deployer is something that only the United States can do at this type of scale. Carlos, ¿hay cálculos sobre qué poder militar le queda a Irán para resistir? Es decir, ¿cuántos días podría continuar resistiendo un Irán que ya se lo empieza a ver diezmado y este tipo de acontecimientos que estamos cubriendo aquí muestran a las claras el poderío militar de su rival, los Estados Unidos? Bueno, la diferencia entre Estados Unidos e Irán es abismal, como ustedes entenderán, y lo que se dice en mis contactos con la Casa Blanca, en realidad con el Departamento de Estado, ellos calculan que tiene para un mes de conflicto. Por eso está hablando Donald Trump de 4 semanas o 5 semanas. Lo que pasa es que lo que va a empezar esta madrugada es una operación que apunta a 2 objetivos. Terminar de diezmar la estructura de la Armada y tratar de terminar de destruir todo lo que se llaman lanzaderas móviles. Es decir, las lanzaderas de misiles iraníes fijas han sido destruidas, pero hay muchas lanzaderas móviles. Lo que está ocurriendo en las últimas horas es una acción desesperada por parte de Irán de seguir atacando o intentando atacar a otros países árabes. Hoy hemos tenido un caso prototípico de esto, que es un misil que salió del espacio aéreo iraní y penetró en el espacio aéreo turco camino a Estambul. Obviamente Turquía, que es una estructura militar espectacular. Sí. Fíjense que es el principal socio de la OTAN en esa zona del mundo, ¿eh? Está por encima de cualquier otro que ustedes imaginen. Sí. Bueno, esa estructura obviamente toma el misil por anticipado y lo hunde, ese misil, lo baja. Pero ¿qué pasa? Desde ese momento Turquía se considera atacada por Irán, que es lo que pasó con Arabia Saudita y con otros países árabes. ¿Pero por qué cito a Turquía y Arabia Saudita? Porque estamos hablando de 2 potencias militares espectaculares. Agustín, en el caso específico, para que lo tenga todo el mundo claro, de Arabia Saudita, es el único otro país, además de Israel, que tiene los F-35 última generación. Es decir, tiene una capacidad militar que directamente podría pelear Turquía y Arabia Saudita contra Irán sin Estados Unidos y les gana. Que estamos viendo es una situación de la agonía del régimen iraní y por eso la inteligencia iraní, como dice hoy New York Times, le pide rendirse. Ya vamos a pasar ese tema. Acá estamos viendo un video desclasificado por los Estados Unidos donde aparece algo de lo que recién comentaba Carlos, que es los ataques contra estos centros de lanzamiento de misiles móviles o algo por el estilo. Lo habías explicado recién, Carlos. Sí, cuando ves que son como un camión, claro, son lanzaderas de misiles móviles. Ese gran camión, ese gigantesco camión que del cielo parece más chico, al momento de lanzar los misiles, los despliega y luego los tira. Claro. Además, ahora te consulto, esta lucha contra otros países árabes, explicabas ayer que tenía que ver con la estructura mosaico que estaba, que era parte de la estrategia por si esto ocurría.
Ahora, ¿por qué eligen atacar a otros países árabes? ¿Es por los conflictos étnicos entre los sunitas y los chiitas? ¿O por qué motivo estaría enfocándose parte de la conducción de Irán en atacar Dubái, Qatar, Arabia Saudita? ¿Por qué motivo? No hay ninguna explicación que no sea el fanatismo chiita contra países sunitas. Claro. Pero en cualquier guerra, vos elegís objetivos limitados para hacer el mayor daño posible a tu contrincante. Entonces, todo el mundo esperaba que el ataque fuera a Israel y a la flota norteamericana. Bueno, en la flota norteamericana te cuento una cosa que es de hoy, que no está en los medios. Vos viste que algunos periodistas comentaron que había sido abatido el Abraham Lincoln. Sí. Bueno, eso fue una información que dio la agencia oficial iraní, pero no por mentir, sino porque ocurrió lo siguiente: le tiraron un enjambre de misiles y el enjambre de misiles explotó de una forma tan violenta que pensaron que habían alcanzado el portaaviones, pero en realidad fue una pared electromagnética que coloca el portaaviones a 1000 metros de ellos y chocaron todos contra la misma pared. Entonces parecía que se había incendiado algo, y era que se incendiaban este enjambre de drones. Entonces tenemos una situación nueva en esta guerra. Apareció un arma electromagnética que destruye misiles y drones. Tenemos más de 17.000 personas en vivo. Les invitamos a dejarnos su like, a comentar en el chat, a difundir esta transmisión en vivo y a, si quieren, enviarnos sus superchats. Hacia el final de esta conversación vamos a estar leyéndolos para todos ustedes. Esto es Teherán ahora mismo. Fíjense, las imágenes son verdaderamente apocalípticas. Este tipo de imágenes recorren minuto a minuto las redes sociales. Por primera vez somos testigos directos en tiempo real de lo que ocurre en una guerra de estas características. Miren estas otras imágenes. Estas son las más recientes. Exacto. Porque allá ya es de noche y había advertido Estados Unidos que evacuaran Teherán de inmediato, previo a este ataque. El tema central es que la estructura iraní no está preparada para una gran evacuación. No tienen ni las rutas preparadas, ni tienen preparada la evacuación. Una característica de este régimen iraní es que nunca le ha preocupado su población civil, ni para alimentarla, ni para darle agua, ni para defenderla. Ellos siempre se han preocupado de defender la cúpula, de defender el consejo de genios que tienen los ayatolás, que ayer vos contaste en primicia, y realmente, efectivamente, fue una destrucción brutal. Ha desaparecido el lugar de reunión del consejo, y lo que me cuentan es que 2/3 están muertos, con lo cual lo que ha quedado es un inmenso vacío de poder, y eso hace más grave el tema del sistema de defensa mosaico, porque hay más bronca, menos racionalidad. Por ejemplo, hoy tiraron desde la base de la Guardia Revolucionaria frente al estrecho de Hormuz un misil que le pega a un barco que no es de bandera norteamericana, que no es de bandera enemiga, y le pega en el área de motores, con lo cual hay víctimas que son árabes y hay otra vez un conflicto en materia de esta estructura tan importante que vengo diciendo desde hace un mes, que no se tiene que cerrar. Donald Trump le ha prometido a la República Popular China que cargueros de cualquier bandera, incluidas las chinas, van a ser protegidas para pasar por Hormuz por los norteamericanos. Pero todavía continúa bloqueado, ¿cierto? Continúa bloqueado, pero mucho más por la posición de las aseguradoras que por la posición de, digamos, los propios militares y los cargueros. Por eso te digo, esta es la madrugada, la que viene, esta noche y esta madrugada, donde Donald Trump ordenó fuerza máxima. O sea, vamos a estar atentos, atención a la madrugada, tendríamos acontecimientos decisivos. Gracias a Maximiliano y gracias a Martín que nos mandan estas membresías de regalo. Lo agradezco ahora públicamente porque esto nos está ayudando a llegar a muchísimo más público. Ya tenemos 21.000 personas conectadas en apenas 19 minutos de transmisión. Y vamos a pasar entonces a nuestro próximo tema, que es un artículo del New York Times del día de hoy, que dice que ya habrían comunicaciones del régimen de Irán con gente de la CIA para establecer las condiciones de rendición. Esto sería a través de un país tercero, del sistema de inteligencia de otro país que no es mencionado en la nota del New York Times. Acá estamos mostrando la nota desde Reuters porque la de New York Times
está bloqueada. Hay que pagar por el acceso. Bueno, Reuters, que es otra gran agencia internacional, toma esa nota y esto es lo que estamos mostrando en este momento. Los agentes de inteligencia iraníes manifestaron su apertura a las conversaciones con la CIA para poner fin a la guerra, informa el New York Times, pero otras voces del régimen iraní salieron a contestar esta noticia diciendo que solo se trata de guerra psicológica. Por eso te preguntaba qué capacidad militar tiene hoy Irán de continuar esto mucho más tiempo, Carlos. Mira, lo primero que hay que explicarle a todos los que nos siguen es que New York Times es un diario absolutamente opuesto a Donald Trump. Claro. En consecuencia, cuando da esta noticia, no es una noticia falsa. Es una noticia que se funda en fuentes de una potencia que no es ni Irán ni los Estados Unidos. Y que efectivamente esta triangulación de inteligencia le ha planteado al Comando de Inteligencia Norteamericano de la CIA la posibilidad de una desescalada de este conflicto, terminando con lo que ellos llaman un acuerdo de paz, no una rendición. Donald Trump, esto te lo quiero decir porque es una fuente que me acaba de informar hace 2 o 3 horas, Donald Trump ha rechazado esta propuesta por ahora y le ha pedido a su gente que trate, y esto es un tema muy interesante, que no mueran los que le están proponiendo esto, porque obviamente en el mundo de la inteligencia, cómo está dividido el comando iraní está muy claro. Pero te quiero decir una última cosa, para no vulnerar los datos de mi fuente. Algunos de los últimos movimientos de la Guardia Revolucionaria iraní están vinculados a atacar a quien es el tercero que está haciendo la intermediación. Muy bien. Por otro lado, salió una nota en CNN también muy interesante, que es un medio tampoco muy afín al gobierno de Trump, dicho sea de paso. No, es demócrata. Es demócrata, efectivamente. Como la mayoría de los medios en Estados Unidos, además. Digo, no es Así una es. excepción es una regla general, que los grandes medios Sí, de salvo comunicación Fox de Estados News, los demás son Exacto. todos. Exacto. Y dice así, la CIA trabaja para armar a las fuerzas kurdas y provocar un levantamiento en Irán, según fuentes que hablan en este artículo. Los kurdos, para el público que nos sigue, son un grupo étnico del Medio Oriente, son entre 30 y 40 millones de kurdos que se distribuyen entre Irán, Irak, Siria y Turquía, que recién lo mencionaba también a Turquía, Carlos. Con lo cual, según esta nota, este grupo que siempre ha sido perseguido, que además reivindica para sí el derecho político a tener un propio Estado, cosa que no ha conseguido hasta el día de hoy, por lo menos, estaría trabajando con los Estados Unidos para generar un levantamiento en Irán. Ya ha trabajado previamente con Estados Unidos los grupos armados kurdos, por ejemplo, para enfrentar a ISIS años atrás. Ya hay experiencia en este tipo de alianza entre los kurdos y Estados Unidos. Y esto me parece fundamental, Carlos, porque la gran pregunta es, si Estados Unidos quiere provocar un cambio de régimen en Irán, como se dijo por lo menos la noche en que iniciaron los ataques, ¿cómo lograrlo con 1 millón de hombres dentro de Irán armados, fanáticos de la revolución teocrática de Irán y con un Estados Unidos que no tendría pretensiones de ingresar con sus tropas al terreno? Bueno, aquí los kurdos podrían desempeñar un papel en todo esto, ¿no? Sí, 2 comentarios respecto a esto. Primero, Marco Rubio fue preguntado en el Senado, en el hearing en el Senado, donde habló con senadores y representantes del llamado Grupo de los 8 o Banda de los 8, y le dijo que Estados Unidos de ninguna manera iba a entrar con tropas en el terreno, salvo casos puntuales de una acción que fuera necesaria para destruir algo o para capturar a alguien. Ahora, el tema kurdo, que es un tema muy interesante, que efectivamente el Kurdistán ha luchado permanentemente junto a Estados Unidos y junto a Israel en el pasado, en diversos escenarios, en Siria, en varios enfrentamientos. El famoso enfrentamiento de Alepo fue un enfrentamiento fundamentalmente de los kurdos. Son palabra maldita para Turquía. Son enemigos jurados unos de otros. Entonces, ahí hay una dificultad para el futuro, porque claramente lo que quieren todos los países de la región es que no haya fanáticos al frente del gobierno de Irán, pero tampoco quieren gente que les sea tan hostiles. Mi sensación es que lo que están trabajando Turquía y Arabia Saudita, es decir, Erdogan y Mohammed bin Salman, con Trump, es diciéndole, tiene que venir un gobierno moderado, pero no vayamos a una situación que siga alterando después esto y nos complique aún más todo el tema de la entrega de petróleo y gas. Siempre cuando hablamos de petróleo y gas, ahí tenemos un elemento de convicción importante para todos los grandes países del mundo, empezando por la República Popular China, que como te dije antes de que empezara esto, y lo venimos repitiendo, sigue teniendo una posición de solo declarar. Palabras tira cualquiera, misiles no tira cualquiera. Ciertamente. Vamos a dar un salto entonces a nuestro último escenario del día de hoy, Carlos, y ese es escenario europeo. Ayer anticipábamos que
iba a ingresar en todo esto Francia, Grecia, Gran Bretaña. También dijimos que España había dado su negativa a través de Pedro Sánchez, negativa que ya fue rectificada, tal como vamos a ver en instantes. Pero antes de ir a España, vayamos a Francia. Francia movilizó su único portaaviones, el Charles de Gaulle. El Charles de Gaulle, que tengo entendido que estaba en el norte de Europa y se encuentra ahora movilizándose hacia Medio Oriente, ¿cierto? Así es, así es. Lo anunció Macron al estilo Macron, es decir, dijo que iba no a atacar, sino a defender los intereses de Francia contra los ataques iraníes. Pero bueno, pero hay otro tema que no quiero que quede en el olvido por la importancia estratégica, es que ayer el canciller, que se llama así en Alemania el premier Merz, se reunió con Donald Trump y le manifestó, y lo dijo públicamente, que Alemania en este tema está junto a Estados Unidos, en este tema, en Irán. Es decir, Merz sigue manteniendo la dicotomía con Donald Trump en otros temas. Sí. Caso muy claro, todo lo que significa el rol del Ártico, ¿verdad? Claro, pero claro. En este tema van a estar junto a los Estados Unidos, con lo cual la soledad de Irán era total, salvo uno que ahora vas a contar vos cómo se dio vuelta. Sí, ahora vamos a pasar entonces a Pedro Sánchez, pero antes el público tiene que recordar que en estos 2 años, en este menos de 2 años de gobierno de Donald Trump, las tensiones entre Estados Unidos y Europa se han deteriorado sustancialmente, desde una suba de aranceles, la guerra comercial, sumado al problema con Groenlandia, sumado al rol de Estados Unidos tratando de dirimir entre Rusia y Ucrania en la guerra, incluso agendas culturales como la agenda woke y todo lo que es la invasión islámica a través de la inmigración descontrolada que fuera criticada por J.D. Vance en un discurso suyo en Alemania. Todo eso se suma al panorama que nuestro público tiene que tener en cuenta a la hora de interpretar por qué Francia, Gran Bretaña y ahora también España al principio dijeron que no iban a hacer nada y terminaron dando el brazo a torcer. Dicho esto, vamos entonces a ver nuestro video de Pedro Sánchez utilizando el escenario del 8M para decir que él estaba en contra de lo que estaba haciendo Estados Unidos en Irán. El 8M es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que ha sido cooptado por la izquierda en España para politizarlo y para apropiarse de sus aliados favoritos, que son las feministas españolas. Esto fue lo que dijo aquí bajo el logo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, curiosamente. Miren esto. Otro país. Por eso lo diré alto y claro, si de verdad creemos, y creo que creemos, si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes, la respuesta no puede ser más violencia. Tiene que ser más diplomacia, más apoyo a quienes luchan desde dentro y, por supuesto, más derecho internacional. Vamos a salvar a las mujeres de Irán con diplomacia y derecho internacional. ¿Cómo suena eso, Carlos? Mira, ese es el problema que tiene este muchacho. Yo creo que es el peor presidente de toda la historia de España. Mirá que hemos visto de todo en España, esta querida España. Es un mamarracho. No lo puedo llamar de otra forma, porque además, si hay algo que está muy claro, ya no solo porque uno lo pueda ver por televisión, uno ve en España cómo maltratan a las mujeres que están con ese disfraz negro y tratando de imponer la Sharia. Yo decía hoy en mi canal, con mucha bronca esto, como católico, apostólico y romano, que todos estos fanáticos iraníes han estado en las Navidades apedreando pesebres y tratando de quemar árboles de Navidad. Esto es, el fanatismo de esta gente no es solamente contra los judíos, es contra toda la civilización a la que nosotros queremos. Y lo que Pedro Sánchez ha hecho es permanentemente someterse a esta gente. Yo les recuerdo a todos que en la Vuelta de España, una carrera ciclista muy importante, hubo un grupo pequeño de islámicos que la quiso interrumpir. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? ¿Los desalojó? No, suspendió la Vuelta de España. Claro, pero bueno, ¿cómo nos puede extrañar esto si Pedro Sánchez llegó al poder en España asociado con Bildu, es decir, con los terroristas, y asociado con los separatistas que niegan España? Él había perdido en el voto las elecciones contra el Partido Popular y hizo este acuerdo Pampa, este acuerdo raro, con el que sigue gobernando en el medio además de una corrupción muy grande. Entonces, es muy importante entender ante quién estamos. Por eso ayer le dijo a Trump, no pasarán, y hoy le dice a Trump, vengan conmigo. Sí, ya vamos a ver, de hecho, porque este video es de ayer, esto es cuando él se mantenía supuestamente firme en su negativa
a colaborar con Estados Unidos. Lo que vamos a ver a continuación es el video de la vocera de la Casa Blanca diciendo que acaba de hablar con el gobierno de España y ya se resolvió todo. Antes quiero sumar una reflexión a lo que dijo Carlos, que es muy importante, y es que este sujeto no es que tenga una convicción religiosa ni ideológica con el mundo musulmán, es que políticamente la estrategia de la izquierda española y de las izquierdas en Europa en general consiste en abrir fronteras, llenar de ese tipo de gente los distintos países de Europa, después nacionalizarlos y con eso mantenerse en el poder. Y esto no es una especulación conspiranoica, esto salió de la boca de Irene Montero recientemente en una conferencia que dio en España, donde confesó que el reemplazo está en marcha y que el punto crítico será nacionalizar a esas miles o cientos de miles de personas que algún día van a votar y van a ver que su principal aliado europeo es la izquierda, en este caso la izquierda española. Entonces aquí hay un tema de conveniencia política mucho más que de convicción ideológica. Vamos a mostrar entonces, dicho esto, el video de la vocera de la Casa Blanca actualizándonos después de haber visto a Pedro Sánchez haciéndose el guapo el 8M, no el 8M, sino en un evento para preparar al 8M. Bueno, el día de hoy la vocera de la Casa Blanca dijo esto. With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear. And it's my understanding over the past several hours, they've agreed to cooperate with the U.S. military. And so I know that the U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain. But the president expects all of our European allies, of course, to cooperate in this long sought after mission, not just for the United States, but also for Europe, to crush the rogue Iranian regime that, again, not only threatens America, but also threatens our European allies as well. With respect to oil prices and the economy here at home, of course, with respect to Spain, ahí está, ya they... se anunció entonces que dio marcha atrás muy rápidamente Pedro Sánchez. Le podremos poner a Rugator a Pedro Sánchez. Está buenísimo. Bien, Carlos, llevamos 34 minutos, ¿te parece si leemos algunos mensajes? Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, vamos a hacerlo rápidamente. Karina, gracias por tu donación, un abrazo hacia México y dice, además, fuera Claudia Sheinbaum, fuera dictadores. Aquí dice Jesús, guiados por Dios y la mente brillantes del maestro Laje, nuestro continente americano se encamina a un cambio total positivo. Bueno, gracias amigo por semejante elogio. Gracias especialmente también por tu apoyo al canal. Acá Ebenezer, un gran amigo de México, dicho sea de paso, dice, saludos amigo, un gusto siempre escucharte. Te mando un abrazo hasta León, Ebenezer querido. Alonso, gracias por tu donación, saludos hacia Chile en este caso. Muy nuevos los buques iraníes, la verdad, pero el hot dog se los comieron igual. Sí, por lo que estoy investigando, son de modelo 2022, muy nuevitos. Agustín, gracias. Saludos a tu amiga de tu amiga de Monterrey, Nuevo León, México. Fuera Claudia Sheinbaum y sus secuaces. Un abrazo, Karina querida. Hola, un saludo desde mi F-22 sobrevolando Irán. ¿Me recordás cuando era la marcha de la CGT? Así pasó y les tiro unos fuegos artificiales hermosos. No, mira, fue un fracaso la marcha de la CGT. No hace falta ningún fuego artificial, amigo. Fue un fracaso y la decadencia de la CGT es total y completa. Martín, querido, gracias por apoyar el canal con esas membresías de regalo. Dice, acá hay delirantes que dicen que Irán está listo para combatir 5 años. Ja, 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 ja. No tienen nada esos. No puedo leer la palabra que dice porque nos echan a todos de YouTube. Es un placer escuchar a dos personas con tanto conocimiento en política. Un abrazo, que viva el presidente Chávez en Costa Rica, Milei y Trump. Bueno, acá tenemos gente que nos mira también desde Costa Rica. Saludos a nuestros espectadores ticos. Diego, querido, gracias por tu donación. También a Wolverine, gracias por ese super sticker. A Roxana, gracias por esta donación. Hola, deberían invitar a Pablo Muñoz, dice Diego. Aquí dice Wolverine, las feminazis argentas defendiendo a un régimen ultramisógino y que nos metió 2 atentados terroristas. Es curioso esto, Carlos, ¿no? ¿Por qué el feminismo occidental se pone del lado del régimen iraní, no? Pero además no solamente eso, sino es raro que personas con sexualidad diferente estén en las manifestaciones en los diversos países con la bandera esa de todos los colores, cuando en Irán ser una persona de sexualidad diferente es penado con la muerte. Sí. Sí, tal cual, es una locura, es una locura. Diana, gracias por la membresía al canal. Aquí dice esta usuaria, hola Agustín y señor Rucauf, una pregunta, una vez derrocado el régimen, ¿cuál es el plan de Estados Unidos, Israel o de Pahlavi para el uranio ya enriquecido? No, yo creo que estamos adelantando acontecimientos que son muy difíciles de definir. Primero, terminar con esto no es sencillo porque una cosa es ganar la guerra, que obviamente la van a ganar Estados Unidos e Israel, y otra muy distinta después es controlar el terreno. Esto no lo va a hacer los Estados Unidos. Estados Unidos no va a bajar un contingente de 150 o 200.000 soldados de ninguna manera. No va a permitir que conviertan a Irán en una especie de Vietnam. Por eso hay que ver cómo sigue la evolución posterior. Gracias a Neura89 por su membresía
como regalo al canal. Dice aquí Maximiliano Agustín, querido, siempre un placer escucharte, y también el gran Rucauf, gracias por abrir tantas mentes en nuestra querida Argentina, saludos. Acá dice Milagros, dice saludos y bendiciones desde Los Ángeles, un saludo hasta California. Selene dice, Trump ha hecho por las mujeres de Irán lo que las va a salvar, y las feministas, ¿dónde están? Eso se está preguntando mucho el chat. Acá dice, escucho a Pedro Sánchez y mi mente dice, hijo de, jajajaja. Sí, yo igual, un abrazo, amigo. Diana Pérez, gracias por tu donación, gracias a Jorge Marino por sus membresías de regalo. Dice, y no olviden que Alex Soros apoya al delincuente de Pedro Sánchez. Bueno, la familia Soros es una familia que aprovechó la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial para enriquecerse y que dictó nombres de judíos para que los nazis los fueran a buscar, según confesó el propio George Soros en uno de sus libros y de sus entrevistas que son públicas. La tarotista, bueno, acá dice, saludos Agustín de Perú, un fuerte abrazo, qué gran programa, saludos al doctor, gracias Arturo, abrazo gigante. La última, en México no queremos el Mundial. En Ciudad de México, la zona del Ajusco es un cementerio. Yo creo, Verónica, que va a haber un problema con México como anfitrión del Mundial, porque va a haber mucha gente que va a tener miedo de ir a ver los partidos en México con lo que está pasando con el narco. Claro, pero ojo que para los comerciantes mexicanos están esperando el Mundial como una forma de poder recuperarse de una situación económica compleja. Entonces, yo digo, tendrá la administración Sheinbaum que hacer un esfuerzo, acercarse más a los Estados Unidos y poder controlar su territorio, porque si no, sí va a haber un problema, porque obviamente vos pensás que una de las sedes es Guadalajara, donde está toda la tormenta post-muerte del líder del cártel, ¿no? De Jalisco Nueva Generación. En otra de las sedes, como es la que está la Maquila, ahí va a estar más tranquilo, pero Ciudad de México es una ciudad compleja, una ciudad que yo quiero mucho, pero que claro, hay que darle garantías a la gente. Va a ser complicado. Sí, ciertamente. Leo la última, Carlos. Dice, ¿creen que la guerra se convierte en una guerra de desgaste como la de Siria y que dure meses o años? Espero que termine pronto. No va a ser eso. No va a ser eso porque además hay que entender que son conflictos totalmente distintos. Lo de Siria fue realmente una guerra civil. Lo de Irán es una cosa totalmente distinta. Es una guerra que intenta Irán destruir a su vecino Israel. Estados Unidos actúa preventivamente y Irán comete el error de pelearse con todo el mundo árabe. No tiene ninguna posibilidad de subsistir este régimen. Eso no quiere decir que no va a seguir existiendo la nación persa. Vamos a ver quién la conduce. Claro. Carlos, querido, gracias por estar otra vez en el canal. Al contrario. Abrazo y hasta siempre. Bien, acá llegó alguno más que lo voy a leer. Dice, termina justo el live para ir a clase del señor Venegas Lynch, dice Ludmila, un abrazo para Ludmila. Gracias, Cris, por tu donación desde Paraguay. Gran abrazo para vos. Gracias, Agustín, por las reflexiones, por la información. Gracias a Carlos por sus comentarios tan ponderados, dice Juan. Un abrazo para Juan. Ya termino. ¿Por qué no los limpian a todos y que los iraníes de bien tomen el poder? También sería bueno que tomen la costa que da al estrecho de Hormuz, así se garantiza el 100% del pasaje del petróleo. Abrazo. Bueno, lo que se está intentando es eso, es levantar al pueblo iraní. Ahora, como mencionamos, la CIA estaría intentándolo con los kurdos en la zona, pero bueno, no es tan fácil. Vos tenés 1 millón de hombres armados respondiendo a la Guardia Revolucionaria y respondiendo a la revolución islámica. Entonces, es difícil que gente desarmada se levante en estas condiciones por ahora. Amigos, casi que terminamos. 2 o 3 anuncios. La Batalla Cultural, su nueva edición, miren que es una nueva etapa, con un prólogo de Javier Milei, con un nuevo prólogo mío, con un nuevo subcapítulo, correcciones y actualizaciones. Este libro acaba de ser publicado por HarperCollins. Lo pueden encontrar en Amazon. He dejado el link en la descripción de este video para que puedan accederlo rápido. Ahí está, están viendo en pantalla cómo se ve en Amazon. Los invito a que lo adquieran, lo lean, lo regalen, lo difundan. Es un muy buen regalo para un cumpleaños, para quedar bien con un amigo, con un familiar, con un conocido y para difundir la batalla cultural. Así que el link está en la descripción de este video. Además, te quiero contar que voy a estar en República Dominicana entre el día 11 y el día 13 de marzo participando del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Hay mucha gente que me está pidiendo desde hace rato que vaya a Dominicana. Bueno, esta es la oportunidad. Es un congreso que se viene haciendo todos los años en Iberoamérica de proporciones inmensas con nuestra causa, la causa pro vida y pro familia. Así que pueden inscribirse para participar de este congreso en Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.org. El último aviso que te doy, y ya nos vamos. Voy a ser profesor de un diplomado de formación política que está buenísimo y que empieza también pronto. El diplomado se llama freedomcon.org, ¿de acuerdo? Van a esa página freedomcon.org. Van a dar clases junto conmigo Abelardo de la Espriella, Santiago Abascal, Johannes Kaiser, Nicolás Márquez, Eduardo Bolsonaro. Es decir, es un diplomado de lujo para aquellos que quieren tomarse su formación política de manera seria, rigurosa y con una
plantilla con una plana de docentes del nivel que te estoy mencionando, con los mejores de la nueva derecha que van a estar dándoles clases. Así que ya saben, freedomcon.org, y ahí tienen toda la información para que puedan participar de ese diplomado. Por fin, nos vamos, pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale que es gratis, dale que es un segundo. Le das clic en el botón de suscribirse y luego en activar la campanita para que podamos estar en comunicación y estar en contacto y que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos en este canal que no para de crecer. Además, déjale un like si todavía no lo hiciste a este video para que podamos llegar a más gente y déjanos un comentario en el chat, eso también nos ayuda muchísimo. Gracias a todos, gracias a Moisés que dice viva la libertad y Colombia será libre, gracias a este usuario que dice vienes a Chile. Sí, voy a estar en Chile el día 6 de marzo en Chile, en el primer aniversario del Partido Nacional Libertario. Así que a los miembros y a los militantes del Partido Nacional Libertario los invito el día 6 de marzo a la fiesta de la libertad que va a tener lugar en Santiago de Chile. Amigos, nos vemos muy pronto otra vez. Hasta la próxima. Chau. Ahí estaba muriado. Bueno, hasta acá entonces con estos lives, con estos videos de Agustín Laje y hablando con Carlos Bocaus sobre lo que está pasando en estos últimos días y en estas últimas horas en Medio Oriente con este conflicto bélico que estamos atravesando. Por cuestiones de tiempo me encantaría seguir, pero me tengo que ir porque me tengo que ir a una reunión y luego tengo que ir a trabajar toda la noche. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Un abrazo grande para todos, espero que la hayan pasado muy bien. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios, cualquier idea, cualquier comentario y nos vemos en la próxima. Que anden muy